Cambié un amor tranquilo por una tormenta que casi me ahoga. Y hoy, mirando la lluvia gris y eterna que cae sobre la Ciudad de México, sé que merezco cada gota fría de esta soledad. Mi historia no es sobre una víctima inocente, sino sobre una mujer que tenía todo lo que el dinero no puede comprar y lo tiró todo por pura vanidad. Siento una opresión en el pecho solo de recordar la paz que tenía y despreciaba. Esa paz simple de un domingo lluvioso que yo consideraba aburrida y que ahora daría mi vida por recuperar. Si te gustan las historias intensas sobre la fragilidad de las relaciones y el alto precio de nuestras decisiones, te pido que te suscribas al canal para acompañar mi relato hasta el final. Tal vez mi dolor sirva de advertencia para quien también esté mirando el jardín del vecino y pensando que es más verde, sin ver el abismo que existe justo después de la cerca. Mi nombre es Luisa, tenía 26 años en esa época y vivía con la certeza arrogante de que yo era demasiado especial para la vida simple que llevaba. Trabajaba como vendedora en una tienda de ropa de marca en la exclusiva zona de Polanco, rodeada de espejos cristalinos, alfombras suaves y el olor constante a perfume importado y dinero nuevo. Todos los días tomaba el camión lleno de regreso a casa, cruzando la ciudad del lujo hacia la periferia en Iztapalapa, sintiéndome como si fuera una reina injustamente exiliada. Miraba mis manos bien cuidadas y mi reflejo en la ventana del autobús y pensaba que aquella realidad gris no combinaba conmigo. La insatisfacción era un veneno lento que bebía gota a gota, todos los días, sin darme cuenta de que me estaba matando por dentro. Marcos, mi esposo, era lo opuesto a todo lo que yo codiciaba, pues él era la personificación de la sencillez honesta y del trabajo duro que yo aprendí a desvalorizar. Él trabajaba en un taller mecánico al otro lado de la ciudad, regresando siempre con las manos manchadas de grasa, que intentaba limpiar desesperadamente antes de tocarme. Recuerdo el ruido de la llave en la puerta puntualmente a las 19 horas, seguido por el sonido del paraguas siendo sacudido en la pequeña entrada de nuestra casa rentada. Él entraba con esa sonrisa cansada, los ojos hundidos por el agotamiento, pero siempre con un brillo de adoración cuando me veía sentada en el sofá. Para Marcos, yo era el premio de su vida, la mujer más hermosa del mundo, y se aseguraba de decírmelo incluso cuando yo apenas levantaba la vista del celular para saludarlo. Nuestra casa era pequeña, fría en los días de invierno chilango, con muebles que compramos en pagos interminables y que ya mostraban signos de desgaste por el tiempo. Yo miraba el sofá café, la televisión vieja y las cortinas simples, y sentía una claustrofobia asfixiante, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí. Marcos, por otro lado, veía aquel lugar como un castillo, nuestro refugio seguro contra las dificultades del mundo exterior. Él llegaba trayendo bolsas del supermercado con cosas simples para la cena, tal vez un pan dulce o algún antojo barato que compraba pensando en agradarme. Yo veía ese gesto de cariño, y en lugar de gratitud, sentía una irritación profunda por nuestra falta de recursos, deseando cenas en restaurantes donde no necesitáramos mirar el precio en el menú. Recuerdo una noche específica en que la lluvia golpeaba con fuerza el techo de lámina, haciendo un ruido ensordecedor que impedía cualquier conversación susurrada. Marcos había preparado la cena, pasta con salsa de tomate, y sirvió mi plato con ese cuidado de quien sirve a una divinidad. Él comenzó a contar sobre su día, sobre un cliente difícil y una pieza de motor que le dio trabajo, riéndose de sus propias desgracias con una ligereza que yo no lograba comprender. Yo apenas movía la comida, respondiendo con monosílabos, la mente vagando lejos de allí, imaginando cómo sería la vida de mis clientas ricas. Me sentía atrapada con un hombre sin ambición, sin darme cuenta de que la ambición de él era la más noble de todas, hacerme feliz con lo poco que tenía. Él notó mi silencio y tocó mi mano sobre la mesa, sus dedos ásperos rozando mi piel suave que yo cuidaba con cremas caras que tomaba de las muestras de la tienda. Me preguntó si estaba triste, si había pasado algo en el trabajo, con una preocupación genuina que hoy me hace llorar solo de recordar. Retiré mi mano despacio, inventando una excusa cualquiera sobre dolor de cabeza o cansancio, incapaz de mirarlo a los ojos y decirle la verdad cruel. La verdad era que estaba aburrida de su bondad,
aburrida de la seguridad, aburrida de la certeza de que él siempre estaría allí. Yo quería emoción, quería mariposas en el estómago, quería el peligro, sin saber que el peligro ya estaba rondando mi vida. Aquella noche nos acostamos en nuestra cama matrimonial que rechinaba con cualquier movimiento, con las sábanas de algodón que ya se estaban poniendo delgadas de tanto lavar. Marcos me abrazó por la espalda, su cuerpo caliente sirviendo de escudo contra el frío húmedo que entraba por las rendijas de la ventana. Me susurró que me amaba y que un día me daría todo lo que yo merecía, prometiendo un futuro mejor que él luchaba de sol a sol para construir. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo el peso de su brazo sobre mí como si fuera una cadena atándome al suelo, impidiendo mi vuelo. No quería esperar por el futuro incierto de Marcos. Tenía prisa, una prisa egoísta de vivir todo ahora. Su sueño llegó rápido, pesado y profundo, el sueño de los justos y de los trabajadores que no deben nada a nadie, solo descansan para la batalla del día siguiente. Yo permanecí despierta, escuchando su respiración rítmica y el sonido de los coches pasando en la calle mojada, sintiendo un vacío enorme en el pecho. Mi mente regresaba a la tienda, a los vestidos de seda, a las bolsas de cuero legítimo, al mundo dorado que yo tocaba todos los días, pero que no podía llevar a casa. Me sentía una actriz secundaria en mi propia vida, viendo a los otros ser felices, mientras yo estaba atrapada en aquel escenario pobre y sin color. La ingratitud es una ceguera selectiva. Borra todo lo que es bueno e ilumina solo lo que nos falta, creando un agujero negro de deseo insaciable. Al día siguiente, desperté antes que él, viendo la luz gris de la mañana entrar por la cortina entreabierta e iluminar el rostro sereno de mi esposo. Me levanté en silencio. Me arreglé con el esmero de siempre, poniéndome el labial rojo que era mi armadura contra la mediocridad de mi vida cotidiana. Salí de casa sin darle un beso de despedida a Marcos, dejando solo una nota apresurada en la mesa de la cocina diciendo que regresaría tarde. En el camión, camino a Polanco, miraba las casas haciéndose más grandes y los coches volviéndose más caros conforme me acercaba a la zona rica, y mi corazón se aceleraba de ansiedad. Quería pertenecer a aquel mundo, costara lo que costara, y estaba dispuesta a ignorar cualquier señal de alerta para conseguir mi pasaporte de entrada. Llegué a la tienda y el gerente avisó que tendríamos un día movido, con la llegada de la nueva colección de invierno que atraería a los clientes más exclusivos de la ciudad. Mientras doblaba los suéteres de cachemira y organizaba los percheros, sentí una electricidad en el aire, una premonición extraña de que aquel día no sería como los otros. Me miré en el espejo grande del salón principal, arreglé mi cabello y ensayé mi mejor sonrisa de vendedora, esa sonrisa que esconde el alma y vende ilusiones. No lo sabía, pero me estaba preparando para el encuentro que cambiaría mi destino para siempre y destruiría todo lo que había construido. La puerta de cristal de la tienda se abrió poco antes del mediodía, trayendo una ráfaga de viento helado y la figura de un hombre que parecía haber salido de una revista de moda masculina. No miró la ropa, me miró directamente a mí, con ojos oscuros y penetrantes que parecían desnudar mi alma y ver toda mi ambición escondida. El olor de su perfume invadió el ambiente, antes incluso de que él diera el primer paso. Un olor amaderado y caro que hizo que mis piernas temblaran levemente. En ese momento, mientras caminaba en mi dirección ignorando a las otras vendedoras, sentí que la vida finalmente me estaba ofreciendo la oportunidad que tanto pedía al cielo, sin saber que era el diablo quien estaba atendiendo. Aquel hombre caminó hacia mí como si el resto del mundo estuviera en cámara lenta, ignorando completamente a las otras vendedoras que se acomodaban ansiosas en el mostrador. Usaba un abrigo oscuro, perfectamente cortado para el frío de la ciudad, y una bufanda que parecía costar más que el salario de un año entero de mi esposo. Cuando se detuvo frente a mí, sentí el impacto de su presencia física, una mezcla de autoridad natural y una arrogancia sutil que, en esa época, confundí con autoconfianza. No sonrió de inmediato, solo me analizó de arriba a abajo con esos ojos castaños y fríos, como si estuviera evaluando una mercancía rara antes de decidir si valía la inversión. Contuve la respiración
sintiendo mis manos sudar frío, rogando no tartamudear cuando finalmente abriera la boca para ofrecer ayuda. Su voz era grave, educada y tranquila, el tipo de voz de quien nunca necesitó gritar para ser escuchado, porque el mundo siempre se detuvo para escucharlo. Se presentó como Ricardo y dijo que necesitaba un regalo, algo exclusivo y memorable, pero no especificó para quién sería, dejando un misterio en el aire que agudizó mi curiosidad. Mientras yo mostraba las piezas de la nueva colección, él apenas miraba la ropa. Su mirada estaba fija en mí, siguiendo cada movimiento de mis manos y cada paso que daba por la tienda. Aquello me ponía nerviosa y extrañamente excitada, una sensación de ser el centro de atención de alguien poderoso, algo que nunca sentí en las conversaciones domésticas sobre cuentas y mercado con Marcos. Me sentía una presa siendo cazada, pero en mi ceguera quería desesperadamente ser capturada. Pidió ver un vestido de seda roja, la pieza más cara y provocativa del escaparate, y cuando traje el gancho, hizo un gesto para que lo sostuviera frente a mi cuerpo. Ricardo dio un paso adelante, invadiendo mi espacio personal, y su mano rozó accidentalmente mi brazo al acomodar la tela sobre mi silueta. Su toque era caliente y firme, y sentí una corriente eléctrica subir por mi espalda, un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la tienda. Inclinó la cabeza levemente, susurrando que aquel vestido era un desperdicio en el maniquí de plástico y que solo una mujer de verdad, con fuego en los ojos, podría hacer justicia a esa pieza. El elogio fue directo, íntimo y peligroso, cruzando la línea profesional de una forma que me dejó sin reacción. Intenté mantener la compostura de vendedora, hablando sobre el corte y la tela, pero mi voz salió débil, traicionando el efecto que él causaba en mí. Ricardo sonrió de lado, esa sonrisa de quien sabe exactamente el poder que tiene, y dijo que se llevaría el vestido, sin siquiera preguntar el precio o verificar la talla. La facilidad con la que manejaba el dinero era hipnotizante para mí, acostumbrada a contar monedas para pagar el pan y a dividir la tarjeta de crédito en 12 meses sin intereses. Sacó una tarjeta negra de la cartera de cuero suave y la entregó como si fuera un pedazo de papel sin importancia, mientras yo temblaba internamente al digitar el monto en la terminal, un monto que pagaría meses de mi renta atrasada. La transacción fue aprobada en segundos, sin contraseñas, sin espera, sin la humillación silenciosa de rezar para tener saldo. Mientras envolvía el vestido en la caja de lujo, con papeles de seda y cintas de satén, Ricardo apoyó los codos en el mostrador y continuó observándome con intensidad depredadora. Me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando allí y si era feliz viendo la vida pasar a través de un escaparate de cristal blindado. La pregunta fue un golpe en el estómago, pues tocó exactamente en la herida abierta de mi insatisfacción, exponiendo mi alma mediocre ante él. Respondí que me gustaba el trabajo, intentando defender mi dignidad, pero él me interrumpió suavemente, diciendo que yo tenía demasiada clase para servir, que yo nací para ser servida. Nadie nunca me había dicho eso, y aquellas palabras tóxicas sonaron como la más bella poesía en mis oídos necesitados. Tomó la bolsa de mis manos, pero no la soltó inmediatamente, creando un juego de fuerza sutil que nos mantenía conectados por aquel objeto de deseo. Ricardo me miró profundamente a los ojos y dijo que raramente encontraba a alguien con tanta belleza y tristeza mezcladas en la mirada, y que eso lo intrigaba profundamente. Me sonrojé violentamente, sintiendo mi cara arder, dividida entre el miedo de su osadía y el placer de ser notada de una forma tan visceral. Finalmente soltó la bolsa, pero antes de darse la vuelta, sacó una tarjeta de presentación del bolsillo interno del saco y la deslizó sobre el mostrador de cristal en mi dirección. La tarjeta era pesada, con su nombre en relieve dorado y solo un número de celular, sin cargo o empresa, solo el nombre de un hombre que parecía ser dueño del mundo. Si te cansas de solo mirar las cosas bonitas y quieres vivir algunas de ellas, dijo, con la voz aterciopelada, llámame. Me quedé paralizada, mirando aquel pequeño rectángulo de papel blanco como si fuera la llave del paraíso, mientras él caminaba tranquilamente hacia la salida. A través del escaparate, lo vi entrar en un coche deportivo plateado que estaba estacionado en lugar prohibido justo frente a la tienda, con las luces intermitentes encendidas,
como si las reglas de tránsito no aplicaran para él. El motor rugió fuerte, un sonido potente y agresivo que hizo que los peatones miraran, y arrancó quemando llanta, desapareciendo en el tráfico de Polanco. Me quedé allí, sosteniendo su tarjeta con tanta fuerza que las puntas de mis dedos se pusieron blancas, sintiendo mi corazón latir desbocado contra las costuras de mi uniforme. La tienda parecía súbitamente más pequeña, más oscura y más asfixiante después de que él salió, llevándose consigo todo el brillo que yo creía que la vida tenía. El resto del turno se arrastró en una tortura lenta. Cada cliente que entraba parecía gris y desinteresante comparado a la tormenta que acababa de pasar. Atendía a las personas en piloto automático, pero mi mente estaba atrapada en aquel encuentro, repasando cada palabra, cada mirada y la promesa implícita en aquella invitación prohibida. Mis compañeras de trabajo comentaban sobre el cliente rico, chismeando sobre quién sería y cuánto gastó, pero yo guardé el secreto para mí, escondiendo la tarjeta en mi sostén, cerca del corazón, como un amuleto. Me sentía poderosa por haber sido la elegida, por tener algo que nadie más allí tenía, una puerta abierta para salir de aquella vida ordinaria. La semilla de la traición ya estaba plantada, no en el acto físico, sino en la fantasía que comencé a alimentar vorazmente. Cuando salí del trabajo, la noche ya había caído, y el frío de la ciudad cortaba la piel, con una llovizna fina que mojaba la parada de autobús llena. Me encogí en mi abrigo barato, sintiendo el viento helado entrar por las mangas, y el recuerdo del abrigo caliente y del coche climatizado de Ricardo me acechó. El camión tardó en pasar, y cuando llegó, estaba lleno de gente cansada, oliendo a sudor y lluvia. Un contraste brutal con el perfume importado que aún parecía impregnado en mi nariz. Me apretujé entre los pasajeros, sosteniendo mi bolsa contra el pecho, y sentí una rabia súbita de todo aquello, una rebelión contra mi realidad que ahora parecía insoportable. Miraba a las personas a mi alrededor y me sentía superior, pensando que yo tenía una salida, que yo no pertenecía más a aquel mundo de latas de sardinas. Llegué a casa tarde, con los pies doliendo y el alma pesada, encontrando a Marcos durmiendo en el sofá con la televisión encendida en un programa de concursos cualquiera. Me había esperado despierto, pobre, pero el cansancio lo venció, y estaba allí, con la boca abierta, roncando levemente, con su ropa de trabajo doblada en el rincón de la sala. La escena, que debería despertarme ternura, solo me causó repulsión. Parecía tan pequeño, tan común, tan sin brillo comparado al hombre que había conocido horas antes. Apagué la televisión y me quedé mirándolo en la oscuridad, comparando la vida que él me ofrecía con la promesa dorada de la tarjeta escondida en mi lencería. Marco se movió y murmuró mi nombre en sueños, extendiendo la mano hacia el vacío donde yo debería estar, pero no tomé su mano. Fui al baño y cerré la puerta con seguro, sacando la tarjeta del escondite y mirándola bajo la luz blanca y despiadada de la lámpara fluorescente. El nombre Ricardo brillaba en dorado, parpadeando para mí como un faro en medio de la tormenta, prometiendo un puerto seguro de lujo y placer. Sabía que llamar a ese número sería el inicio del fin. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no tenía vuelta, pero la curiosidad era más fuerte que mi conciencia. Me miré en el espejo, viendo las ojeras de cansancio y el maquillaje corrido, y decidí que merecía más que un marido que duerme en el sofá y un camión lleno. Con las manos temblorosas, tomé mi celular y digité los números, guardando el contacto no como Ricardo, sino con un nombre falso de una clienta mujer, sellando allí mi primera gran mentira. Me acosté en la cama al lado de Marcos, sintiendo el calor de su cuerpo que siempre me calentó en las noches frías, pero ahora aquel calor parecía asfixiante. Me volteé de espaldas a él, mirando la pared despintada del cuarto, con el celular apretado en la mano debajo de la almohada, esperando una señal, un mensaje, cualquier cosa que me sacara de allí. Mi mente viajaba al coche plateado, al toque en el brazo, a la voz grave, construyendo un castillo de ilusiones sobre la arena movediza de mi moralidad. Me dormí soñando con seda roja y tarjetas sin límite,
sin saber que estaba vendiendo mi alma por un precio mucho más bajo de lo que imaginaba. 2 días se arrastraron con una lentitud torturante, mientras vigilaba la pantalla de mi celular como si fuera una bomba a punto de detonar mi rutina tranquila. Trabajaba distraída, doblaba la ropa de cualquier manera y respondía a los clientes con monosílabos, pues mi mente estaba atrapada en la expectativa de una señal de aquel hombre misterioso. A cada notificación de mensaje, mi corazón disparaba una falsa alarma, solo para marchitarse en decepción al ver que era la compañía telefónica o alguna oferta del supermercado. Comencé a cuestionar si todo aquello no había sido solo un juego cruel de seducción, si yo no era más que otra vendedora ilusionada por una sonrisa rica y una tarjeta dorada. La duda me corroía, mezclada con una vanidad herida, porque en el fondo ya me sentía elegida, ya me sentía parte de algo más grande que mi vida mediocre. Fue en una tarde lluviosa de miércoles, cuando el cielo de la Ciudad de México parecía haberse derrumbado en tonos de gris plomo, que el aparato finalmente vibró en mi bolsillo con una intensidad diferente. Me encerré en el baño de empleados, con las manos temblorosas, y leí el mensaje corto y directo que brillaba en la pantalla iluminada. Cena conmigo hoy. Mando el coche a buscarte a las 20 horas en la esquina del parque. No era una petición, era una orden elegante, una convocatoria que no admitía rechazo, y sentí un frío en el estómago que era, al mismo tiempo, miedo y excitación pura. Respondí con un simple sí, sellando mi pacto con lo prohibido, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en el hombre que me esperaba en casa con la cena lista. La parte más difícil, o la que debería haber sido la más difícil, fue la facilidad aterradora con que la mentira se deslizó por mi lengua cuando llamé a Marcos. Le dije que necesitaría hacer horas extra en la tienda para el inventario mensual, que el gerente había exigido la presencia de todas y que llegaría tarde, pidiéndole que no me esperara despierto. Del otro lado de la línea, escuché su voz preocupada preguntando si tendría cómo volver segura, si quería que él fuera a buscarme a la parada del camión de madrugada. Su bondad fue como una puñalada en mi conciencia. Pero giré el cuchillo, respondiendo fríamente que tomaría un taxi pagado por la empresa, y colgué antes de que pudiera decir te amo. La confianza ciega que él tenía en mí se convirtió en mi arma más cruel, y la usé sin piedad para abrir camino a mi aventura. Cuando el turno terminó, no fui a la parada del autobús como de costumbre. Fui al baño del centro comercial y comencé mi transformación. Solté el cabello que siempre usaba recogido, retoqué el maquillaje con los probadores de la tienda, me puse un perfume caro que estaba en el mostrador y me miré en el espejo, buscando a la mujer fatal que Ricardo vio en mí. Veía a una impostora, una cenicienta falsificada a punto de entrar en un carruaje que no le pertenecía. Pero el deseo de vivir aquella fantasía calló cualquier voz de sensatez. Cambié mis zapatos cómodos de trabajo por unos tacones altos que guardaba en el casillero, y cada centímetro que subía del suelo parecía alejarme kilómetros de mi realidad humilde. A las 20 horas en punto, un coche negro y brillante, con vidrios oscuros que parecían blindados contra el mundo exterior, paró silenciosamente en la esquina del Parque Lincoln. El chófer, un hombre de uniforme impecable que no era Ricardo, bajó para abrirme la puerta, protegiéndome de la llovizna con un paraguas enorme. Entré en el asiento trasero, sintiendo el olor a cuero nuevo y el aire acondicionado a la temperatura perfecta, aislándome instantáneamente del frío y de la humedad de la calle. Allí dentro, el silencio era absoluto, una burbuja de lujo donde los problemas del pueblo no entraban, y me recosté en el asiento suave, sintiéndome la dueña de la ciudad. Miraba a las personas en las aceras, corriendo de la lluvia con sus bolsas de plástico, y sentía una lástima distante, como si ya no formara parte de esa especie sufridora. El coche me llevó hasta un restaurante italiano en el barrio de la Roma, pero no uno de esos turísticos y ruidosos. Era un lugar discreto, con iluminación baja y meseros que hablaban susurrando. Ricardo ya estaba allí, sentado en una mesa reservada en el rincón más exclusivo, bebiendo un vino tinto que parecía sangre oscura en la copa de cristal. Cuando me vio, no se levantó inmediatamente, solo sonrió esa sonrisa de lado, saboreando mi llegada y el esfuerzo que yo había hecho para agradarlo. Hizo una señal para que me sentara y,
Cuando el mesero jaló la silla para mí, Ricardo dijo que yo estaba deslumbrante, pero que la tensión en mis hombros arruinaba mi postura de reina. La cena fue un juego de seducción donde él era el maestro y yo la aprendiz fascinada, bebiendo cada palabra suya como si fuera el néctar de los dioses. No hablaba de problemas, de cuentas o de cansancio. Hablaba de viajes a Europa, de vinos de cosechas raras, de arte y de placeres que yo solo conocía por las películas. Me sorprendí riendo de chistes que no entendía completamente, concordando con opiniones que no eran mías, moldeándome para caber en aquel espacio que él abrió para mí. Miraba sus manos, manos de quien nunca trabajó pesado, manos suaves y bien cuidadas, e inevitablemente las comparaba con las manos callosas y sucias de grasa de Marcos. La comparación era injusta y cruel, pero en aquel ambiente de luces doradas, la honestidad de mi esposo parecía algo sucio e indeseable. Ricardo pidió los platos sin consultarme, eligiendo manjares con nombres difíciles que yo jamás tendría el valor de pedir, por miedo a pronunciar mal. Cuando la comida llegó, probé sabores que explotaron en mi boca, texturas y aromas que hicieron que la comida simple del día a día pareciera alimento para animales. Me observaba comer con un placer casi voyerista, preguntando si me gustaba, si aquello era mejor de lo que estaba acostumbrada. Respondí que sí, que era maravilloso, y él tocó mi mano sobre el mantel de lino blanco, diciendo que yo nací para lo mejor y que era un crimen verme desperdiciada en la mediocridad. Aquel toque quemó mi piel, un calor que subió por el brazo y se instaló en mi pecho, haciendo que mi corazón latiera desbocado por la promesa de una vida nueva. En medio de la conversación, preguntó sobre mi esposo, pero no con interés respetuoso, sino con un tono de burla sutil, como quien pregunta sobre una mascota incómoda. Dudé por un segundo, sintiendo una punzada de lealtad, pero luego la sofoqué, respondiendo que Marcos era un hombre simple, sin ambición, que se conformaba con poco. Lo disminuí, reduje al hombre que me amaba a un obstáculo, a un peso muerto que me impedía volar, todo para agradar a aquel extraño rico que me miraba con deseo. Ricardo rió bajo y dijo que la sencillez es el refugio de los débiles, y que mujeres como yo necesitan hombres que puedan domar el fuego que cargan, no hombres que temen quemarse. La noche avanzó, y el vino se me subió a la cabeza, dejando todo medio nublado, medio onírico, disolviendo las últimas barreras de mi resistencia moral. Ricardo pagó la cuenta astronómica sin siquiera mirar el monto, dejando una propina que era mayor que mi recibo de luz, y me condujo hacia afuera con la mano firme en mi cintura. Su toque era posesivo, marcando territorio, y me dejé guiar, embriagada no solo por el alcohol, sino por la sensación de poder que emanaba de él. En el coche, volviendo al punto de encuentro, no me besó, solo sostuvo mi rostro con fuerza y dijo que aquello era apenas el comienzo, dejando la tensión sexual flotar en el aire como una promesa densa. El chofer me dejó en la misma plaza oscura, y el choque de realidad fue inmediato y brutal en cuanto la puerta del coche de lujo se cerró. El frío de la calle me golpeó, la llovizna mojó mi cabello alaciado, y el silencio de la noche parecía juzgarme. Caminé hasta la parada de taxis, sintiéndome sucia y al mismo tiempo eufórica, una mezcla tóxica de culpa y adrenalina que me hacía temblar. Había cruzado la línea, había mentido, había negado a mi esposo, y me había gustado cada segundo de aquella traición emocional. Sabía que, a partir de aquella noche, nunca más miraría mi casa, a mi esposo o mi vida con los mismos ojos. Llegué a casa de puntitas. El reloj en la pared marcaba casi la 1 de la mañana y encontré la casa en silencio y en penumbra. Marcos había dejado un plato de comida cubierto en la estufa con una nota amorosa diciendo «Buen descanso, mi amor», escrita con su letra garabateada. Arrugué la nota y la tiré a la basura, sintiendo una náusea súbita, incapaz de encarar aquella prueba de afecto genuino después de haber buceado en la falsedad dorada de Ricardo. Entré a bañarme para intentar lavar el olor del perfume caro que impregnaba mi piel, frotando mi cuerpo con fuerza hasta quedar roja. Pero la marca de aquella noche ya estaba tatuada en mi alma.
Me acosté al lado de Marcos, que dormía pesado, y lloré bajito, no de arrepentimiento, sino de ansiedad, queriendo que amaneciera pronto para poder huir de aquella realidad de nuevo. La barrera física que aún quedaba entre Ricardo y yo cayó en una tarde gris de viernes, no en un momento de amor arrebatador, sino en un acto de pura codicia y deseo de posesión. Me llevó a un hotel de lujo en el centro de la ciudad, uno de esos edificios espejados que reflejan el cielo nublado de la capital, donde el portero nos saludó sin hacer preguntas, acostumbrado a los secretos de los ricos. La habitación era inmensa, con sábanas de hilos egipcios que parecían seda contra la piel, y una vista panorámica que hacía que la ciudad pareciera un tablero de ajedrez, donde nosotros éramos los reyes. Cuando Ricardo me tocó, no había la gentileza vacilante de Marcos, había una urgencia de quien toma lo que compró, y me entregué no solo al hombre, sino a la sensación de pertenecer a aquel escenario de opulencia. Gemía no solo de placer, sino de alivio, sintiendo que finalmente estaba ocupando el lugar que el destino me debía, lavando mi alma de la pobreza con champán y sudor caro. Salí de aquel hotel sintiéndome transformada, como si el olor de Ricardo y del lujo hubieran penetrado mis poros y cambiado mi ADN, haciendo imposible volver a ser la Luisa de antes. Me dejó en la esquina de siempre, con un beso rápido y la promesa de más. Y caminé a casa sintiendo el cuerpo adolorido de una buena manera, flotando por encima de las banquetas sucias y de las personas comunes. Cargaba en el cuello un pañuelo de seda que él había olvidado conmigo, un trofeo de guerra que acariciaba discretamente, sintiéndome superior a todo y a todos. La culpa, que imaginaba que vendría avasalladora, no apareció. En su lugar, surgió una frialdad calculadora, una certeza arrogante de que yo estaba simplemente buscando mi felicidad, costara lo que costara. Cuando llegué a casa, la realidad me dio una bofetada en la cara en cuanto giré la llave en la cerradura trabada de la puerta principal. El olor a grasa y cebolla friéndose invadió mi nariz, un contraste violento con el aroma a lavanda y limpieza del hotel, causándome un asco inmediato. Marcos vino a recibirme a la puerta, usando esa misma camiseta vieja de propaganda política que usaba para estar en casa, con una sonrisa amplia y ansiosa que me irritó profundamente. Parecía un perro fiel esperando a la dueña, moviendo la cola de felicidad por verme, sin saber que la mujer que entró por esa puerta ya no era la misma que había salido por la mañana. Dijo que tenía una sorpresa, que aquel día marcaba 5 años desde nuestro primer beso, una fecha que yo había borrado completamente de mi memoria selectiva. Forcé una sonrisa amarilla, sintiendo el estómago revolverse, mientras él me guiaba hasta la mesa de la cocina, que estaba puesta con nuestro mejor mantel de plástico y 2 velas que debió haber comprado en la tienda de la esquina. Había una botella de vino barato, de esos que manchan la lengua de morado y dan dolor de cabeza, y una cajita de terciopelo azul marino en el centro del plato. Marcos estaba tembloroso, los ojos brillando de emoción, y comenzó un discurso sobre cómo yo era la luz de su vida, sobre cómo trabajaba doble solo para ver mi sonrisa. Cada palabra de amor suya sonaba como una acusación, no porque me sintiera culpable, sino porque sentía lástima de su ingenuidad, lástima de un hombre que se conformaba con tan poco y creía que aquello era el mundo. Tomó la cajita y la abrió con reverencia, revelando una cadenita de plata fina con un dije minúsculo en forma de corazón, una joya simple que debió haber costado los ahorros de un mes entero suyo. Miré aquello y sentí unas ganas incontrolables de reír y de llorar al mismo tiempo, comparando aquel metal barato con el reloj de oro macizo que vi en la muñeca de Ricardo horas antes. Para Marcos, aquel collar era un tesoro, la prueba máxima de su amor y de su sacrificio. Para mí, era un collar de perro hecho de lata, un símbolo de la mediocridad que me ataba a aquel barrio. Murmuré un gracias seco, dejando que él colocara la cadena en mi cuello, sintiendo el metal frío quemar mi piel como si fuera hierro al rojo vivo. Marcos me abrazó fuerte, oliendo a jabón barato y desodorante común, y contuve la respiración para no sentir su olor, que ahora me parecía insoportable. Me susurró que un día me daría diamantes, que yo merecía el mundo, y tuve que morderme el labio para no gritar que ya tenía quien me diera el mundo, y que no necesitaba esperar por sus promesas vacías.
Cenamos aquella comida pesada, yo empujando el arroz con el tenedor, bebiendo el vino ácido y asintiendo con la cabeza mientras él hacía planes para un futuro que yo no pretendía compartir. Miraba los muebles gastados, la pared con humedad, y me sentía una prisionera cumpliendo condena, contando los minutos para poder huir de vuelta a mi fantasía. La noche avanzó y el momento que más temía llegó, la hora de ir a la cama. Marcos estaba cariñoso, animado por la celebración y por el vino, y comenzó a tocarme con esa intimidad de años, buscando mi cuerpo debajo de las sábanas raídas. Su toque, que antes era confort, ahora me causaba repulsión, una sensación física de rechazo que hizo que mis músculos se contrajeran involuntariamente. Me aparté bruscamente, inventando un dolor de cabeza fulminante, dándole la espalda y enrollándome en la cobija como si fuera una armadura. Se quedó en silencio por un momento, herido, preguntando si había hecho algo mal, si no me había gustado el regalo. Respondí con brusquedad, diciendo que estaba solo cansada y que él necesitaba dejar de ser tan encimoso, matando el clima y hiriendo su orgullo con una crueldad innecesaria. Escuché su suspiro pesado en la oscuridad, el sonido de la decepción de quien hizo todo para agradar y recibió solo hielo a cambio. Marcos se volteó hacia el otro lado, respetando mi espacio como siempre hizo, y yo me quedé allí, con los ojos abiertos, tocando el collar de plata en mi cuello y deseando arrancarlo y tirarlo por la ventana. Su presencia en la cama me asfixiaba, el calor de su cuerpo me irritaba, y comencé a crear una barrera invisible en medio del colchón, un muro de silencio y desprecio. Aquella noche, mientras Marcos dormía el sueño inquieto de los rechazados, yo me quedé despierta planeando mi próxima mentira, mi próximo encuentro con Ricardo. Comencé a ver a Marcos no más como mi compañero, sino como el carcelero de mi vida, el hombre que, con su bondad asfixiante y su pobreza honesta, me impedía ser quien yo creía que debía ser. Comparaba a los dos obsesivamente, la fuerza bruta y rica de Ricardo contra la gentileza débil y pobre de Marcos. En mi cabeza distorsionada por la ambición, la bondad de Marcos se volvió defecto y la arrogancia de Ricardo se volvió virtud. Estaba reescribiendo mi propia moral para justificar lo injustificable. En los días que siguieron, nuestra casa se convirtió en un escenario de teatro donde yo actuaba cada vez peor. Llegaba más tarde, daba excusas baratas, escondía el celular y evitaba cualquier contacto visual prolongado. El collar de plata se fue al fondo de un cajón, olvidado, mientras yo pasaba horas arreglándome para el trabajo, usando ropa que Marcos nunca me había visto usar. Él notaba el cambio. Yo veía la duda creciendo en sus ojos, la tristeza instalándose en las comisuras de su boca, pero tenía miedo de preguntar, miedo de descubrir que su castillo se estaba derrumbando. Y yo, cobarde, aprovechaba ese silencio suyo para continuar avanzando en mi abismo particular. El distanciamiento emocional se volvió un abismo físico. No dejaba que me tocara más, ni un abrazo, ni un beso de despedida. Trataba la casa como un hotel barato donde solo iba a dormir, quejándome de la comida, de la limpieza, del ruido de los vecinos, de todo lo que antes era nuestra vida normal. Marcos intentaba compensar, intentaba ser más atento, limpiaba la casa, hacía cenas, pero cada esfuerzo suyo solo aumentaba mi desprecio. Lo miraba limpiando el piso y pensaba que solo para eso servía, con una soberbia venenosa que me transformó en una extraña dentro de mi propio hogar. Estaba viviendo dos vidas, y la vida con Marcos estaba perdiendo el color rápidamente, convirtiéndose en un fantasma en blanco y negro ante el tecnicolor vibrante de mis encuentros con Ricardo. No lo sabía, pero estaba cavando mi propia tumba con la pala de la ingratitud, echando tierra sobre la única cosa verdadera que tenía. El brillo de la plata falsa de Ricardo me cegó ante el oro verdadero del corazón de Marcos, y estaba a punto de tomar la decisión que sellaría mi destino y transformaría aquel abismo social en una caída sin retorno. La decisión final no llegó en un momento de duda, sino en un ultimátum silencioso que Ricardo me dio durante un almuerzo en un restaurante panorámico. Deslizó una llave magnética sobre la mesa,
una llave pesada y moderna que abría las puertas de un penthouse en la zona de Santa Fe, y dijo con esa voz calmada de quien negocia fusiones de empresas que estaba cansado de compartirme con un mecánico. Dijo que tenía 24 horas para decidir si quería ser la reina de su castillo o la esclava de mi propia mediocridad, dejando claro que su paciencia tenía fecha de caducidad. Miré aquella llave como si fuera la respuesta a todas mis oraciones, sintiendo el peso del objeto en mi mano y sabiendo, con una certeza helada, que jamás la devolvería. La elección ya estaba hecha mucho antes de que él preguntara. Yo solo necesitaba ejecutar la parte sucia del plan, deshacerme del pasado. Regresé a casa esa noche decidida a acabar con todo, sintiendo una frialdad en el pecho que me asustaba y al mismo tiempo me daba fuerzas. No sentía tristeza por el fin de mi matrimonio. Sentía solo una ansiedad burocrática, como si estuviera yendo a despedir a un empleado que ya no servía para la empresa. Cuando entré a la sala y vi a Marcos viendo televisión, con esa expresión cansada y pacífica de siempre, sentí una irritación súbita por su ignorancia, por la forma en que vivía ajeno al huracán que estaba a punto de destruir su techo. Sonrió cuando me vio. Preguntó cómo estuvo mi día, y no respondí. Solo fui directo al cuarto y bajé la maleta grande de arriba del ropero, haciendo un ruido seco que resonó por la casa silenciosa. Marcos apareció en la puerta del cuarto, confundido, la sonrisa desapareciendo lentamente mientras veía cómo yo tiraba mi ropa dentro de la maleta de cualquier manera, sin doblar. Preguntó si iba a viajar, si había pasado algo con mi familia en el pueblo, con la voz temblorosa de quien presiente la catástrofe pero se niega a creer en ella. Me detuve, sosteniendo una blusa de seda que Ricardo me había dado, y me volteé hacia él con la mirada más dura que logré reunir, esa mirada de desprecio que venía ensayando en el espejo. Dije, con todas las letras, que me iba, que no aguantaba más aquella vida, aquella casa húmeda, aquella rutina sin futuro y, principalmente, que no lo aguantaba más a él. El shock en el rostro de Marcos fue físico, como si le hubiera dado un puñetazo. Retrocedió un paso, pálido, la boca abriendo y cerrando sin que ningún sonido saliera. Cuando finalmente logró hablar, preguntó por qué. Preguntó qué había hecho mal, si podía arreglarlo, si podíamos hablar y resolver lo que fuera. Su humildad, esa desesperación por intentar salvar el barco hundido, solo aumentó mi crueldad, pues necesitaba que me odiara para poder salir de allí sin mirar atrás. Respondí que el problema no era lo que él había hecho, sino quién era. Un hombre pequeño, satisfecho con migajas, que quería atraparme en el mismo lodo donde él vivía feliz. Le eché en cara años de frustraciones que ni eran su culpa. Culpé la falta de dinero, la falta de viajes, la falta de ambición, escupiendo las palabras como veneno para herir su orgullo de hombre trabajador. Dije que merecía más, que yo había nacido para brillar y que él era una sombra que apagaba mi luz. Marcos comenzó a llorar, un llanto silencioso y dolorido que hacía que sus hombros temblaran, y se arrodilló frente a mí, sosteniendo mis manos heladas, rogándome que no hiciera eso, recordando nuestros votos, nuestro amor. Ver a aquel hombre, que siempre fue mi pilar, derrumbándose a mis pies no me causó piedad, me causó repulsión. Lo vi como un débil, patético, incapaz de aceptar la derrota con dignidad. Jalé mis manos con violencia, soltándome de su toque como si me estuviera quemando la piel. Y dije que había otro hombre. Quería herir, quería quemar el puente para garantizar que nunca más tuviera la tentación de volver. Entonces conté que estaba enamorada de alguien que podía darme el mundo que él nunca consiguió. Vi la luz en sus ojos apagarse definitivamente, sustituida por un dolor tan profundo que parecía físico. El dolor de la traición. El dolor de saber que había sido cambiado como una pieza defectuosa. Se levantó despacio, derrotado, y se recargó en la pared, mirándome como si fuera una extraña, un monstruo usando la piel de la mujer que amó. Terminé de cerrar la maleta, el sonido del cierre cortando el silencio pesado del cuarto como una sentencia final. Tomé mi bolsa, verifiqué si la llave magnética del penthouse estaba allí,
y caminé hacia la puerta de la sala sin mirarlo, sintiendo mi corazón latir fuerte por la adrenalina de la fuga. Marcos no intentó detenerme físicamente, solo se quedó allí, parado en medio del cuarto revuelto, susurrando que me iba a arrepentir, que el dinero no compraba la paz. Reí, una risa nerviosa y arrogante, y respondí que prefería llorar en un penthouse en Santa Fe que sonreír en esa casa cayéndose a pedazos. Cuando abrí la puerta de la calle, el viento helado de la noche me golpeó, pero esta vez parecía tener el olor de la libertad. Pedí un coche de aplicación, pues no quería rebajarme a tomar el camión en mi gran salida, y me quedé esperando en la banqueta, de espaldas a la casa que fue mi hogar por 5 años. Escuchaba, a través de la ventana abierta, el sonido ahogado del llanto de Marcos, un sonido gutural de animal herido, pero endurecí mi corazón, repitiéndome a mí misma que nos estaba haciendo un favor a los dos, que él necesitaba encontrar a alguien de su nivel, alguien que se conformara con poco. El coche llegó, un sedán negro limpio, y el chofer bajó para poner mi maleta en la cajuela. Entré en el asiento trasero y, cuando el coche arrancó, no miré por el retrovisor. Me negué a ver su silueta en la ventana o la luz de la entrada quedándose atrás. Digité la dirección del edificio de Ricardo en el GPS del celular, sintiendo una ola de euforia apoderarse de mí, la sensación de que finalmente mi vida verdadera estaba comenzando. Me sentía victoriosa, como alguien que acaba de ganar la lotería y está yendo a buscar el premio, ignorando completamente el rastro de destrucción que dejé atrás. El viaje hasta la zona noble fue como una travesía entre dos mundos. El paisaje cambiaba, las calles se hacían más anchas, los árboles más bonitos, los edificios más altos e imponentes. Cuando el coche paró frente al condominio de lujo, con sus rejas de hierro trabajado y seguridad armada, sentí que había llegado al Olimpo. El portero llamó por interfón. Ricardo autorizó mi entrada inmediatamente, y la reja se abrió para mí, tragándome hacia dentro de aquel universo exclusivo. Pagué el viaje con el resto de mi dinero, sin importarme, pues sabía que a partir de ese momento no necesitaría contar monedas nunca más. Subí por el elevador privado, viendo los números de los pisos pasar rápidamente en el visor digital, cada piso elevándome más por encima de mi antigua vida. Cuando la puerta del elevador se abrió directo en la sala del penthouse, Ricardo estaba allí, con un vaso de whisky en la mano y esa sonrisa triunfante, como si yo fuera un trofeo que acababa de conquistar. El departamento era deslumbrante, con paredes de cristal que mostraban las luces de la ciudad allá abajo, tan pequeñas e insignificantes, y muebles de diseño que parecían obras de arte. Solté la maleta y corrí a sus brazos, besándolo con una pasión desesperada, creyendo que aquel era mi final feliz, mi cuento de hadas moderno. Me abrazó, susurrando en mi oído que ahora yo era suya, solamente suya, y me sentí protegida, rica y poderosa. En ese momento de ceguera absoluta, mirando las luces de la Ciudad de México desde lo alto, creí que había ganado el juego de la vida. No tenía idea de que, al cruzar esa puerta dorada, no estaba entrando al paraíso, sino encerrándome voluntariamente en una prisión de lujo donde el carcelero no tendría la piedad que tuvo Marcos. Despertar en el penthouse de Santa Fe era como nacer de nuevo todos los días, abriendo los ojos no a una pared despintada, sino a una vista panorámica de la ciudad que parecía una pintura en movimiento. El silencio era absoluto, gracias a las ventanas con aislamiento acústico que mantenían el ruido del tráfico y del pueblo afuera, preservando mi santuario de paz artificial. Me estiraba en las sábanas de seda pura, sintiendo el toque suave en la piel, y tardaba unos minutos solo absorbiendo la certeza de que no necesitaba correr para tomar el camión, ni checar tarjeta, ni servir a nadie. Ricardo ya había salido para sus negocios misteriosos y lucrativos, dejando sobre la mesa de noche una nota cariñosa y una tarjeta de crédito negra sin límite, mi nueva identidad, mi varita mágica. Me sentía la protagonista de una película de éxito, donde la chica sufre al inicio solo para ser recompensada con el lujo al final, ignorando que mi película era más bien una tragedia griega. El desayuno era servido por una empleada discreta de uniforme impecable, que ponía la mesa con frutas exóticas, pan artesanal y jugos naturales,
todo dispuesto como en un banquete real. Comía despacio, saboreando cada pedazo, recordando con desprecio el café recalentado y el pan con mantequilla que tragaba a prisa en mi vida antigua con Marcos. Allí, sentada en esa silla de terciopelo, mirando el candelabro de cristal que reflejaba la luz de la mañana, sentía que finalmente el orden natural de las cosas había sido restaurado. Miraba mis manos, ahora con uñas hechas en salones de lujo y anillos de piedras preciosas, y apenas reconocía a la mujer que un día lavó platos y contó monedas. La riqueza tiene el poder seductor de borrar la memoria de la escasez, haciendo que la gente crea que siempre perteneció a la cima y que la caída es imposible. Mis tardes se llenaban con una terapia de compras desenfrenada en el centro comercial Antara o en el Palacio de Hierro, donde entraba a las tiendas no más como vendedora, sino como la cliente VIP que exigía champán y atención exclusiva. Compraba cosas que ni necesitaba, solo por el placer de ver a las vendedoras corriendo para atenderme, sintiendo una satisfacción vengativa al estar del otro lado del mostrador. Zapatos de suelas rojas, bolsas de marcas italianas, vestidos de alta costura. Acumulaba trofeos materiales para llenar el vacío que me negaba a admitir que existía. Cada bolsa que cargaba era una afirmación de mi nuevo estatus, un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo alrededor de mi ego inflado. Desfilaba por los pasillos pulidos del centro comercial, con la nariz levantada, segura de que todos me miraban con envidia, sin darme cuenta de que la envidia ajena es un alimento pobre para el alma. Ricardo me exhibía como una joya rara en cenas benéficas y fiestas de la alta sociedad chilanga, donde el vino costaba más que un coche compacto y las conversaciones giraban en torno a viajes internacionales e inversiones. Aprendí a sonreír en los momentos correctos, a sostener la copa de cristal por el tallo y a estar de acuerdo con opiniones frívolas, desempeñando con maestría el papel de mujer trofeo. Me sentía poderosa a su lado, viendo cómo los otros hombres lo respetaban y cómo las otras mujeres me analizaban con una mezcla de curiosidad y rivalidad. Ricardo parecía el príncipe azul, siempre elegante, siempre al mando, poniendo la mano en mi cintura de forma posesiva, que yo interpretaba como protección y cuidado excesivo. Estaba viviendo el sueño, flotando en una nube de perfume caro y elogios vacíos, demasiado ciega para ver las cadenas doradas que comenzaban a formarse. La transformación física fue completa. Corté y pinté mi cabello con el estilista más famoso de la ciudad, me hice tratamientos estéticos que dejaron mi piel de porcelana y comencé a frecuentar un gimnasio exclusivo. Estaba borrando a la Luisa pobre rasgo por rasgo, esculpiendo una nueva mujer que combinara con la decoración minimalista y fría del penthouse. Me miraba en el espejo y veía a una extraña deslumbrante, una versión pulida y editada de mí misma, y sentía un orgullo inmenso de esa creación artificial. Creía ciegamente que había evolucionado, que había dejado atrás a la oruga fea para volverme mariposa, sin entender que la esencia es algo que ninguna cirugía o ropa de marca puede cambiar. La cáscara estaba perfecta, brillante y dura, pero por dentro, el núcleo estaba comenzando a pudrirse sin que yo me diera cuenta. Cierta tarde lluviosa, mientras organizaba mi closet nuevo, que era más grande que mi antiguo cuarto entero, mi celular vibró sobre el tocador de laca blanca. Era un número desconocido, pero mi corazón falló un latido, pues el instinto me dijo inmediatamente quién era antes incluso de contestar o ver la foto. Era Marcos. Había conseguido mi número nuevo de alguna forma, tal vez llamando a la tienda donde yo trabajaba, en un acto de desesperación patético para intentar un último contacto. Me quedé mirando la pantalla iluminada, sintiendo una irritación profunda invadir mi pecho, como si una cucaracha hubiera aparecido en medio de mi alfombra persa inmaculada. Aquel timbre de teléfono era un recordatorio indeseado de la vida que yo había eliminado, una mancha de grasa en mi seda blanca. Contesté con la voz fría e impersonal, lista para colgarle, pero la voz de Marcos del otro lado me paralizó por un segundo con su carga de emoción cruda. No estaba gritando, no estaba insultando, estaba llorando bajito, y dijo que solo quería saber si yo estaba bien, si estaba comiendo, si era feliz. Dijo que había encontrado un par de aretes míos caídos detrás de la cómoda
y que eso lo hizo derrumbarse, preguntando si quería que él los guardara o si podía tirarlos. Su bondad, incluso después de todo lo que hice, sonó ofensiva a mis oídos, como si estuviera intentando hacerme sentir culpa, intentando ensuciar mi felicidad con su miseria emocional. Sentí rabia de esa debilidad, rabia de que aún le importara, rabia de que no hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Respiré hondo, sintiendo el olor a cuero nuevo de mis bolsas, y dije las palabras más crueles que pude formular, con la precisión quirúrgica de quien quiere matar el pasado. Le dije que tirara los aretes a la basura, así como yo había tirado nuestra historia, y que dejara de perseguirme porque ahora yo era una mujer que él jamás podría alcanzar. Dije que era feliz como nunca fui, que tenía un hombre de verdad a mi lado y que el recuerdo de nuestra vida mediocre me daba náuseas. Fui brutal, directa y despiadada, queriendo aplastar cualquier esperanza que aún quedara en su corazón para garantizar que él nunca más osara invadir mi palacio de cristal. Escuché el silencio del otro lado de la línea, un silencio pesado y doloroso, seguido de un suspiro tembloroso y un adiós. Luisa susurrado con la voz quebrada de quien acepta la muerte. Colgué el teléfono sintiendo una ola de alivio tóxico, como si me hubiera librado de un peso muerto que estaba amarrado a mi tobillo. Inmediatamente, entré en la configuración del aparato y bloqueé su número. Bloqueé cualquier posibilidad de contacto, levantando una muralla digital infranqueable. Quería borrar su existencia. Quería creer que había nacido rica y soltera, sin ningún pasado que me comprometiera. Ese bloqueo fue mi acto final de traición, el corte definitivo del cordón umbilical que aún me ataba a mi humanidad. Ricardo llegó a casa momentos después, trayendo consigo el viento frío de la calle y la energía eléctrica que siempre emanaba, encontrándome sentada en la cama con el celular en la mano. Preguntó quién era, con esa mirada de águila que no dejaba pasar nada, y yo, por primera vez siendo honesta en mi deshonestidad, dije que era el mecánico intentando molestarme. Ricardo rió, una risa fuerte y burlona que resonó por el cuarto, y dijo que había hecho bien en poner la basura en su lugar. Me besó en la frente, validando mi crueldad, diciendo que los leones no se preocupan por la opinión de las ovejas, y me sentí absuelta, me sentí fuerte, me sentí superior. Esa noche, fuimos a cenar a un restaurante francés donde el menú estaba solo en idioma extranjero, y brindamos con champán añejo por nuestra vida perfecta y el futuro brillante. Miraba a Ricardo y veía al hombre ideal, el compañero que me elevaba, sin notar la sombra que cruzaba sus ojos cuando él creía que yo no estaba mirando. La euforia del momento me cegaba ante las señales sutiles de control, ante las preguntas excesivas sobre a dónde había ido, ante la forma en que él elegía mi comida. Estaba tan embriagada por mi propio reflejo en el espejo del éxito que no vi que el espejo estaba a punto de romperse. Regresé al penthouse, sintiéndome la dueña del mundo, mirando las luces de la ciudad allá abajo, con la arrogancia de quien cree que es inmune a la ley de la gravedad. Lo tenía todo: dinero, belleza, un hombre rico y un futuro garantizado, y la imagen de Marcos llorando al teléfono parecía un recuerdo lejano e insignificante de otra vida. Me dormí en los brazos de Ricardo, sintiéndome segura en la guarida del lobo, sin saber que la fase de luna de miel tenía los días contados. El destino, que yo creía haber domado, estaba solo esperando el momento justo para cobrar la factura de mi soberbia, y los intereses serían altísimos. El cuento de hadas comenzó a derrumbarse un martes común, de esos en que el cielo de la Ciudad de México está tan blanco por el smog que lastima los ojos, sin que hubiera cualquier aviso previo de tormenta. Habíamos ido a almorzar a un restaurante sofisticado en Polanco, y yo, en mi inocencia vanidosa, sonreí educadamente al mesero que elogió mi elección de vino. Fue un gesto automático, sin segunda intención, solo la cortesía de quien estaba acostumbrada a servir y ahora le gustaba ser bien tratada. Pero para Ricardo aquello fue un crimen imperdonable. El clima en la mesa cambió instantáneamente. Su sonrisa desapareció, sustituida por una mandíbula trabada y una mirada gélida que nunca había visto antes.
una mirada que me hizo sentir pequeña y helada en la silla de terciopelo. No dijo nada frente a los demás. Mantuvo la postura de caballero, pero su silencio durante el trayecto de regreso a casa era pesado, denso, cargado de una electricidad estática a punto de explotar. Cuando la puerta del elevador privado se cerró detrás de nosotros, aislándonos en el penthouse, la máscara de príncipe cayó con un estruendo aterrador que hizo que mi corazón se disparara. Ricardo lanzó las llaves del coche sobre la credenza de cristal con tanta fuerza que temí que la superficie se rompiera, y se volteó hacia mí con los ojos inyectados de una furia que yo desconocía. Gritó, preguntando quién me creía que era para faltarle al respeto en público, preguntando si yo pensaba que él era algún payaso que pagaba la cuenta mientras la mujer coqueteaba con la servidumbre. Me quedé paralizada, sin entender de dónde venía tanto odio, intentando tartamudear una explicación, diciendo que fue solo educación, que ni miré bien al mesero. Mi voz salió temblorosa, débil, lo que solo pareció irritarlo aún más, como si mi defensa fuera una confesión de culpa. Avanzó en mi dirección, invadiendo mi espacio vital de una forma agresiva, y retrocedí instintivamente hasta que mi espalda golpeó la pared fría de la sala. Ricardo comenzó a soltar ofensas que hirieron más que cualquier golpe, echándome en cara mi origen, diciendo que él me había sacado de la basura, que me dio ropa, casa y dignidad. Gritaba que yo era solo una vendedora de tienda que tuvo suerte, y que sin él no pasaba de ser una nadie regresando en camión a la periferia. Cada palabra era un veneno destilado, diseñada para destruir mi autoestima recién construida, recordándome que todo lo que tenía era prestado, que yo era propiedad de él, comprada y pagada con cenas caras y bolsas de marca. Intenté reaccionar. Intenté argumentar que estaba siendo injusto, que los celos eran infundados, pero fue ahí que el límite del respeto fue cruzado para siempre. Ricardo levantó la mano y, en un movimiento rápido que mis ojos apenas lograron seguir, me dio una bofetada sonora en el rostro. El impacto fue chocante, una explosión de dolor y calor en mi mejilla izquierda que me hizo perder el equilibrio y caer de rodillas en la alfombra persa. El sonido del golpe resonó por la sala inmensa, seguido por un silencio absoluto y aterrorizante, donde solo se oía mi respiración agitada y el zumbido en mi oído. Me llevé la mano al rostro, sintiendo la piel arder, y lo miré con los ojos desorbitados, incapaz de creer que el hombre que me prometió el mundo acababa de agredirme. Ricardo se quedó parado, mirándome desde arriba, respirando pesado, sin demostrar ninguna señal inmediata de arrepentimiento, pareciendo un gigante cruel ante mi fragilidad en el suelo. Se acomodó el saco con una calma psicótica, como si solo hubiera espantado una mosca, y dijo con la voz baja y amenazadora: «Nunca más me hagas pasar vergüenza». Aquella frase fue la sentencia que decretó el fin de mi libertad. Me di cuenta allí, postrada a sus pies, que no era la reina del castillo, sino una prisionera de lujo que debía obediencia absoluta a su carcelero. El miedo, un miedo helado y visceral, tomó el lugar de la pasión, y me encogí, sintiendo las lágrimas calientes escurrir sobre la piel ardida de mi rostro. Me dio la espalda y caminó hacia el despacho, azotando la puerta con violencia, dejándome sola en la sala amplia que ahora parecía un escenario de película de terror. Me quedé allí en el suelo por un largo tiempo, temblando, abrazando mis propias rodillas, con la mente en un torbellino intentando procesar lo que había sucedido. La imagen de Marcos vino a mi cabeza como un flash doloroso. Recordé nuestras discusiones por falta de dinero, recordé el cansancio, pero nunca, en 5 años, él había levantado la voz para humillarme, mucho menos la mano para herirme. La comparación fue inevitable y devastadora. Había cambiado a un hombre que me trataba como una flor rara por un hombre que me trataba como un objeto defectuoso. Me levanté con dificultad, sintiendo las piernas débiles, y fui hasta el espejo del baño de visitas para ver el daño, rogando que fuera solo una pesadilla. La marca roja de sus dedos estaba estampada en mi mejilla pálida, un tatuaje de vergüenza que contrastaba con el maquillaje perfecto y los aretes de diamante. Toqué la herida con la punta de los dedos, sintiendo el dolor físico mezclarse con el dolor moral,
y sentí una náusea profunda, ganas de vomitar toda la ilusión que había tragado en los últimos meses. Aquella bofetada no solo había lastimado mi piel, había roto el encanto, agrietado el escaparate de mi vida perfecta y dejado entrar el aire frío de la realidad. Corrí al cuarto de huéspedes, cerré la puerta con seguro y me tiré en la cama, llorando ahogada en la almohada para que él no me escuchara, con miedo de que el llanto lo irritara de nuevo. Me sentía la persona más estúpida del mundo, una idiota que se deslumbró con el brillo del oro y no vio que era solo latón pulido. La culpa comenzó a corroerme. No la culpa por haber traicionado a Marcos, sino la culpa por haberme traicionado a mí misma, por haberme puesto en esa situación vulnerable por pura codicia. Miraba la ropa de marca en el armario de aquel cuarto y parecían disfraces ridículos, trapos caros que no servían para proteger mi cuerpo de la violencia de un hombre descontrolado. La noche cayó y la casa se sumergió en un silencio hostil, donde cada crujido de la madera o ruido del viento en la ventana me hacía saltar de susto. No salí del cuarto para cenar, y Ricardo tampoco vino a buscarme, lo que aumentó mi angustia, pues no sabía qué esperar del día siguiente. ¿Pediría disculpas? ¿Fingiría que nada pasó? ¿O sería aquello la nueva normalidad? La incertidumbre era una tortura psicológica, y pasé la noche en vela, vigilando la perilla de la puerta, lista para defenderme en caso de que intentara entrar. La seguridad que sentía en aquel departamento blindado había desaparecido, transformando el lugar en el sitio más peligroso del mundo para mí. Por la mañana, escuché sus pasos en el pasillo, pasos firmes y decididos, y mi estómago se contrajo en un nudo apretado de pavor. Tocó la puerta, no con fuerza, sino con autoridad, y dijo que saliera porque necesitábamos hablar. Me lavé la cara, intenté disimular la hinchazón de los ojos y la marca roja con base y polvo compacto, creando una nueva máscara para esconder mi dolor. Cuando abrí la puerta, él estaba allí, impecable como siempre, sosteniendo una cajita pequeña de terciopelo negro, con una expresión indescifrable en el rostro que mezclaba arrogancia y un intento torcido de reconciliación. Me extendió la caja sin decir perdón, abriéndola para revelar una pulsera de oro blanco con zafiros, una pieza que costaba más que la casa donde viví toda mi vida. Ricardo dijo que aquello era para que olvidara el malentendido de ayer, tratando la agresión como un pequeño desliz, un error administrativo que podía corregirse con dinero. Colocó la pulsera en mi muñeca, apretando el broche con frialdad, y sentí el peso de aquella joya como si fuera una esposa de lujo, atándome definitivamente a él y al ciclo de violencia que apenas estaba comenzando. No tuve el valor de rechazarla, no tuve el valor de gritar. Solo agradecí con la voz apagada, aceptando el soborno emocional. En aquel momento, vendí el resto de mi dignidad por una pulsera de zafiros, aceptando la regla implícita de nuestra relación. Podía ser rica y vivir en el lujo, siempre y cuando aceptara ser el saco de boxeo de sus frustraciones. Miré mi muñeca brillante y sentí asco. Sentí que cada piedra preciosa allí representaba una lágrima que aún iba a llorar. La primera cicatriz no fue en la piel, fue en el alma, y supe, con una certeza aterradora, que aquella no sería la última vez, y que el precio de mi sueño dorado sería cobrado con intereses de sangre y miedo. A partir de aquella primera bofetada, mi vida en el penthouse se transformó en un campo minado donde caminaba con miedo de explotar a cualquier paso en falso. El hombre encantador que me sedujo en la tienda desapareció, dando lugar a un tirano impredecible que alternaba momentos de pasión avasalladora con ataques de furia ciega. Nunca sabía a qué Ricardo encontraría al despertar: al amante generoso que me traía café a la cama o al verdugo que gritaba porque el pan estaba frío. Esa inestabilidad era una tortura psicológica refinada, pues me mantenía en un estado de alerta constante, con los nervios a flor de piel, intentando adivinar su humor para sobrevivir al día. Me volví una experta en leer microexpresiones, en interpretar el silencio y en medir su tono de voz, transformando mi existencia en una eterna estrategia de defensa. La violencia física escaló de una forma aterradora y rápida, dejando de ser un evento aislado para convertirse en un lenguaje cruel de dominio y posesión sobre mi cuerpo. No eran solo bofetadas,
Eran apretones fuertes en los brazos que dejaban marcas moradas en forma de dedos, empujones contra las paredes de cristal y jalones de cabello que me hacían llorar de dolor y humillación. Parecía sentir placer al ver el miedo en mis ojos, al saber que tenía el poder absoluto de lastimarme y luego consolarme, creando un ciclo enfermizo de dependencia. Decía que lo hacía porque me amaba demasiado, porque tenía celos, porque yo lo provocaba, transfiriendo la culpa de su agresión a mi comportamiento, y yo, rota, comenzaba a creerle. Miraba los moretones en el espejo e intentaba encontrar motivos para justificar, diciéndome a mí misma que estaba estresado con los negocios, mintiéndole a mi propio reflejo. Por cada agresión, había un regalo caro, como si pudiera comprar mi perdón y borrar la memoria del dolor con bienes materiales. Mi closet se llenó de bolsas de marca, zapatos importados y joyas deslumbrantes, pero cada uno de esos artículos cargaba el peso de una humillación específica, como trofeos macabros de una guerra doméstica. Miraba una bolsa Chanel y recordaba el puñetazo en la costilla. Miraba un collar de diamantes y recordaba la noche en que me encerró en el cuarto sin comida. Aquellos objetos de deseo, que antes eran mi sueño de consumo, se volvieron símbolos de mi calvario, recordatorios constantes de que mi cuerpo estaba siendo alquilado por un precio muy alto. Usaba la ropa que él compraba no por vanidad, sino como una armadura para esconder las marcas, cubriendo la piel herida con seda y cachemira. La violencia verbal era tan destructiva como la física, corroyendo lo poco que quedaba de mi autoestima y haciéndome dudar de mi cordura y de mi valor como ser humano. Ricardo repetía diariamente que yo era tonta, que no tenía clase, que era solo una aprovechada que él sacó de la alcantarilla y limpió. Decía que nadie más me aceptaría, que estaba vieja, gastada y sucia, y que debía agradecer de rodillas porque él aún me quisiera en su cama. Esas palabras entraban en mi mente como clavos, fijando la idea de que no tenía salida, de que merecía aquel trato porque, en el fondo, yo no valía nada. Comencé a creer que él era mi única opción, el único hombre capaz de tolerar mi existencia insignificante. Aprendí el arte del maquillaje correctivo como una cuestión de supervivencia, aplicando capas gruesas de base y corrector para esconder lo morado de un ojo o lo rojo de una cachetada. Me volví una maestra en disfraces, usando cuello alto incluso en los días más calurosos y lentes oscuros gigantes siempre que necesitaba salir de casa. Cuando encontrábamos conocidos suyos en eventos sociales, sonreía mi mejor sonrisa falsa, mientras él sostenía mi cintura con una fuerza que solo yo sabía que era una amenaza. Las personas nos miraban y veían una pareja perfecta y rica, sin imaginar que por debajo de aquella fachada de glamour existía una mujer temblando de pavor. El silencio era mi grito de ayuda que nadie escuchaba, ahogado por el dinero y por la apariencia de felicidad. Ricardo comenzó a controlar cada aspecto de mi vida con una obsesión enfermiza, tratándome literalmente como una propiedad privada que no tenía derecho a voluntad propia. Confiscó mi celular, diciendo que no necesitaba hablar con nadie, y me dio un aparato nuevo donde monitoreaba todas las llamadas y mensajes en tiempo real. No podía salir del departamento sin su permiso, y cuando salía, el chofer tenía órdenes estrictas de reportar cada paso mío, cada tienda a la que entraba, cada persona con quien hablaba. Vivía en una jaula de oro en lo alto de un edificio de lujo, mirando la ciudad allá abajo como un pájaro que olvidó cómo volar. La soledad era devastadora, pues no tenía amigos, no tenía familia cerca, y había cortado los lazos con la única persona que realmente me amó. En una noche fría de sábado, su locura alcanzó un nuevo nivel cuando cometí el error de estar en desacuerdo con el color de un vestido que él eligió para que yo usara en una cena. Ricardo enloqueció, rasgó el vestido con sus propias manos y me tiró al suelo del closet, gritando que yo no tenía derecho a opinar, que yo era solo un maniquí vivo para que él vistiera. Me pateó, no con fuerza total, sino con desprecio, como se patea a un perro sarnoso que estorba el camino, y me dejó allí, encogida entre los zapatos de suela roja. Me quedé tirada en la alfombra afelpada, sollozando bajito, sintiendo el frío de la humillación congelar mis huesos,
dándome cuenta de que me había convertido en un objeto inanimado en sus manos. El dolor físico era agudo, pero el dolor de saber que yo me había puesto en esa situación era infinitamente peor. Después de esos episodios, solía salir y dejarme encerrada por horas, a veces hasta el día siguiente, sin llave, sin teléfono y sin contacto con el mundo exterior. En esas horas de aislamiento forzado, la imagen de Marcos venía a acecharme con una nitidez dolorosa, como un fantasma de una vida que asesiné. Recordaba cómo Marcos me cuidaba cuando me daba gripe, haciendo té y sopa, de cómo respetaba mi cuerpo y nunca, jamás, me tocó sin cariño. La comparación entre las manos brutas de Ricardo y las manos gentiles de Marcos era una tortura que yo me imponía, un castigo mental por haber sido tan ciega e ingrata. Cambié la seguridad de un abrazo protector por el peligro de un abrazo que asfixia y aplasta. Mi salud comenzó a deteriorarse visiblemente. Perdí peso. Mi cabello se cayó debido al estrés constante y ojeras profundas se instalaron permanentemente en mi rostro pálido. Parecía un espectro vagando por las habitaciones inmensas del penthouse, una sombra de la mujer vibrante y ambiciosa que fui un día. Ricardo, en su distorsión mental, decía que me estaba poniendo fea y descuidada, culpándome hasta por la destrucción que él mismo estaba causando en mí. Amenazaba con cambiarme por una modelo más joven, más bonita, y yo, en mi estado de confusión mental, sentía pánico de ser abandonada, pánico de perder a mi verdugo. Es difícil explicar la lógica de una víctima, pero el miedo a lo desconocido allá afuera parecía mayor que el terror conocido allá adentro. Una vez, intenté sugerir tímidamente que quería visitar a mi madre en el pueblo, solo para respirar un poco de aire puro y lejos de aquella atmósfera tóxica. Ricardo se rió en mi cara, una risa seca y sin humor, y dijo que no iría a ningún lado, que mi lugar era allí, sirviéndole a él y adornando su casa. Encerró mi pasaporte y mis documentos en la caja fuerte del despacho, cuya contraseña solo él sabía, sellando efectivamente mi destino como prisionera. Sentí que me asfixiaba, sentí que el aire faltaba en mis pulmones, dándome cuenta de que las paredes de cristal del penthouse no eran ventanas al mundo, sino las rejas transparentes de mi celda. Ya no era Luisa, era solo la mujer de Ricardo, un accesorio caro sin identidad y sin libertad. La esperanza comenzó a morir dentro de mí, dando lugar a una resignación apática, una aceptación silenciosa de que aquella sería mi vida hasta el día en que él se cansara de mí o me matara. Pasaba los días sentada en el balcón, envuelta en mantas de cachemira, viendo la lluvia caer sobre la Ciudad de México y envidiando a las personas que caminaban en la calle allá abajo, libres, aunque se estuvieran mojando. Envidiaba la libertad de tomar un camión, la libertad de comer un taco en la calle, la libertad de ser dueña de mi propia nariz, cosas que desprecié con tanta arrogancia. El dinero, que yo creía que era la solución para todos mis problemas, se había revelado como la raíz de toda mi desgracia, comprando mi sentencia de muerte en vida. Pero fue en una noche de tormenta fuerte, cuando los truenos hacían temblar los vidrios, que el miedo a la muerte superó al miedo a la soledad y encendió una chispa de supervivencia en mi pecho. Ricardo llegó borracho y violento, con una mirada asesina que nunca había visto, y por primera vez sentí que no iba a parar, que iba a cruzar la línea final. Me encerré en el baño de mármol, temblando incontrolablemente, mientras él golpeaba la puerta gritando que me iba a enseñar una lección definitiva. Allí, sentada en el suelo frío, abrazada a mis rodillas, entendí que si no hacía algo, no saldría de aquel departamento viva, y que mi historia terminaría como un titular triste de periódico policial. La tormenta pasó, pero el aire dentro del penthouse permaneció cargado con una electricidad estática que hacía que los vellos de mi brazo se erizaran constantemente. Vivir con Ricardo se convirtió en una danza macabra en un campo minado, donde necesitaba calcular milimétricamente cada paso, cada respiración y cada mirada para no detonar la bomba de su humor inestable. La sala de estar, con sus muebles de diseño italiano y obras de arte abstractas, dejó de ser un símbolo de estatus para transformarse en la sala de espera de mi juicio diario. Pasaba horas sentada en el sofá de cuero blanco, inmóvil como una estatua,
con miedo de hacer cualquier ruido que pudiera atraer su atención, aprendiendo el arte doloroso de volverme invisible dentro de mi propia casa. El silencio en aquel departamento era ensordecedor, muy diferente del silencio de paz que tenía con Marcos. Era un silencio depredador, el silencio de un animal observando a su presa antes del ataque. El invierno en la Ciudad de México llegó con fuerza total, trayendo días cortos y noches largas que parecían interminables en aquella prisión de cristal y concreto. Miraba por la ventana panorámica la niebla cubriendo la ciudad, transformando los edificios vecinos en fantasmas grises, y sentía una envidia profunda de la libertad de aquella niebla que podía ir y venir sin pedir permiso. El sistema de calefacción mantenía la temperatura del departamento siempre agradable, pero yo sentía un frío interno que ningún termostato podía resolver, un frío que venía del alma y congelaba mis huesos. Me envolvía en mantas caras, temblando no por baja temperatura, sino de pavor, mientras Ricardo caminaba por la casa como un rey loco, ignorando mi presencia o fulminándome con miradas de desprecio. La nostalgia de mi vida antigua comenzó a torturarme con detalles sensoriales que ni sabía que había guardado en la memoria. De repente, el olor a café de olla en la cafetera vieja de aluminio de Marcos parecía la fragancia más sofisticada del mundo, mucho mejor que el aroma artificial de las cápsulas importadas que Ricardo bebía. Cerraba los ojos y casi podía escuchar el sonido de la televisión encendida en volumen bajo, la respiración tranquila de Marcos en el sofá y el ruido de la lluvia en el techo simple, una sinfonía de normalidad que yo había tirado a la basura. Aquella rutina que llamaba aburrimiento ahora se revelaba como paz, y lloraba silenciosamente al darme cuenta de que la felicidad estaba en esas pequeñas cosas que yo, en mi ceguera ambiciosa, consideré basura. Ricardo comenzó a ejercer un control sádico sobre mi alimentación, criticando lo que comía, diciendo que estaba engordando o que no sabía comportarme en la mesa como una dama de sociedad. Monitoreaba mi plato durante la cena, haciendo comentarios ácidos sobre la cantidad de bocados que daba, transformando el acto de nutrir el cuerpo en una sesión de humillación pública. Perdí el apetito, mi estómago se cerró en un nudo permanente de ansiedad, y la ropa de marca comenzó a quedarme grande en mi cuerpo cada vez más delgado y frágil. Me sentía marchitar día tras día, como una planta exótica que fue arrancada de su tierra simple y colocada en una maceta de oro sin agua, muriendo de sed rodeada de lujo. Cierta noche, mientras él viajaba por negocios, uno de los raros momentos de alivio en que podía respirar sin miedo, encontré un ticket antiguo del supermercado en el bolsillo de un abrigo que no usaba hace meses. Era una compra simple que hice con Marcos: pan, leche, jabón y un chocolate barato que a él le gustaba. El total era irrisorio, menos de lo que Ricardo gastaba en una copa de vino. Sostuve ese pedazo de papel arrugado como si fuera una reliquia sagrada, leyendo cada artículo y recordando la alegría genuina que teníamos al lograr cerrar las cuentas del mes. Ese papelito era la prueba física de que ya fui libre, de que ya fui amada por quien era, y no por lo que aparentaba ser. Y el dolor de esa constatación fue cortante. Mi imagen en el espejo se convirtió en la de una extraña. Veía a una mujer muy bien vestida, con joyas deslumbrantes y maquillaje impecable, pero con los ojos muertos, sin brillo, sin vida. Parecía una muñeca de porcelana agrietada, colocada en la estantería de adorno, sin alma y sin voz, existiendo solo para satisfacer el ego del coleccionista. Ricardo me moldeó a su imagen y semejanza, borró a la Luisa vibrante y creó esta versión apática y sumisa, y lo peor de todo es que yo permití que lo hiciera. La culpa era un peso constante en mis hombros, susurrando en mi oído que yo busqué aquello, que entré en la guarida de los leones por voluntad propia y ahora estaba siendo devorada. El aislamiento era tan absoluto que comencé a hablar sola, susurrando por los rincones de la casa para escuchar el sonido de mi propia voz y tener certeza de que aún existía. Imaginaba diálogos con Marcos, pedía perdón a las paredes, contaba a los muebles cuánto estaba arrepentida, en un intento desesperado de mantener mi cordura intacta. A veces, creía escuchar su voz llamándome mi amor, y mi corazón se disparaba de esperanza, solo para ser aplastado por la realidad fría y silenciosa del penthouse vacío. Estaba viviendo en una pesadilla despierta,
acechada por los fantasmas de mis elecciones equivocadas, rodeada por fantasmas de cristal y metal. En una tarde de domingo, Ricardo decidió que haríamos una cena para sus socios en el penthouse, y fui obligada a desempeñar el papel de anfitriona perfecta, sonriendo y sirviendo canapés como si nada estuviera mal. Escuchaba las conversaciones frívolas sobre yates, caballos y viajes a Europa, sintiendo una náusea creciente, unas ganas incontrolables de gritar y romper todo, de mostrar la verdad fea detrás de aquella escenificación bonita. Uno de los invitados elogió mi pulsera de zafiros, la misma que gané tras la primera agresión, y dijo que Ricardo era un hombre generoso. Tuve que morderme la lengua para no decir que aquella pulsera costó mi dignidad y mi sangre, sonriendo una sonrisa muerta, mientras mi muñeca ardía bajo el peso de la joya maldita. Cuando los invitados se fueron, Ricardo me elogió de una forma que me hizo sentir sucia, diciendo que me porté bien, como si fuera un perro adiestrado que no ensució la alfombra. Me dio un beso frío en la frente y se fue a dormir, satisfecho con su propiedad, mientras yo me quedé en la sala recogiendo las copas de cristal, sintiendo un agotamiento profundo que llegaba hasta el alma. Miré el desorden chic de la fiesta y sentí un odio súbito de aquella vida, un odio que comenzó a quemar el miedo, transformando la parálisis en una urgencia de acción. No podía vivir más de esa manera, siendo una sombra decorativa en la vida de un monstruo. Necesitaba rescatar lo que quedaba de mí antes de desaparecer completamente. La soledad me enseñó a observar y comencé a notar sus patrones, los horarios, los momentos de distracción, buscando una brecha en la seguridad impenetrable que montó a mi alrededor. Sabía que la puerta principal tenía una cerradura electrónica compleja, que el elevador exigía contraseña y que había cámaras en los pasillos, pero las ganas de huir comenzaron a ser mayores que el miedo a ser atrapada. Pasaba las noches en vela planeando rutas de escape, dibujando mapas mentales, calculando el tiempo que tendría entre su salida y la llegada del chofer. Mi mente, antes ocupada con frivolidades y lujo, ahora estaba enfocada en una única misión: supervivencia. El recuerdo de Marcos se convirtió en mi combustible. No quería volver con él, pensando que me aceptaría de regreso. No tenía esa pretensión arrogante, pero quería volver a su mundo, a la realidad honesta donde las personas se respetan. Quería sentir el olor de la lluvia en la tierra. Quería andar en camión. Quería tener la libertad de ser pobre y feliz nuevamente, lejos de aquella jaula dorada que succionaba mi vida. La riqueza de Ricardo era estéril, fría y solitaria, mientras la pobreza de Marcos era fértil, cálida y llena de amor, y daría todo lo que tenía en el cuerpo para hacer ese cambio una vez más. El monstruo en la sala de estar no era solo Ricardo, era mi propia ambición materializada, mirándome todos los días y recordándome el error fatal que cometí. Pero esa noche, mientras me lavaba la cara y veía las ojeras profundas en el espejo, hice una promesa silenciosa a la mujer rota en el reflejo. No moriría allí. Saldría de aquel lugar, aunque fuera con la ropa puesta, aunque fuera arrastrándome, pero no dejaría que aquel departamento fuera mi tumba de lujo. La cuenta regresiva para mi libertad, o para mi fin, había comenzado. La oportunidad que tanto rezaba para que sucediera surgió en una noche de viernes, no como un milagro divino, sino como fruto del vicio y de la arrogancia de Ricardo. Llegó a casa mucho más tarde de lo habitual, tropezando con sus propios pies, con el olor fuerte a whisky emanando por los poros y la corbata de seda desamarrada en el cuello. Estaba eufórico y agresivo, celebrando algún negocio turbio que había salido bien, y tiró el saco en el suelo de la sala, seguido por la cartera y el llavero que contenía la tarjeta magnética de acceso al elevador. Yo estaba encogida en el sofá, fingiendo leer un libro para no llamar la atención, pero mis ojos se fijaron en aquel llavero como si fuera la llave del paraíso caída en la alfombra persa. Ricardo apenas me miró. Refunfuñó algo ininteligible sobre que yo era una estatua inútil, y se tambaleó hacia la suite principal, azotando la puerta con fuerza. Mi corazón se disparó en el pecho con una violencia que llegaba a doler, bombeando adrenalina pura a mis venas congeladas por el miedo. Esperé, contando los segundos mentalmente, escuchando sus ruidos en el cuarto, el sonido del agua de la regadera encendiéndose y después,
el silencio pesado que indicaba que se había desmayado en la cama o estaba en el baño. Sabía que aquella era mi única oportunidad, una ventana de oportunidad estrecha que podría cerrarse en cualquier momento si despertaba o si decidía salir del cuarto. Me levanté del sofá con las piernas temblorosas, sintiendo el sudor frío escurrir por la espalda, y caminé de puntitas hacia las llaves, con el terror de que el piso rechinara y denunciara mi intención. Cuando mis dedos tocaron el metal frío de las llaves, sentí un choque eléctrico recorrer mi cuerpo, la materialización de la posibilidad real de libertad. Miré hacia la puerta de la suite cerrada, esperando que saliera gritando en cualquier segundo, pero el silencio permaneció, roto apenas por el sonido ahogado de la lluvia afuera. No pensé en hacer maletas, no pensé en tomar ropa, joyas o dinero. Sabía que cualquier segundo gastado arreglando cosas podría ser fatal. Miré las bolsas de marca en las estanterías, los vestidos de alta costura, y sentí un asco profundo, ganas de dejar todo aquello atrás como la piel muerta de una serpiente. Saldría solo con la ropa puesta, unos jeans y una blusa de lana fina, llevando conmigo solo mi vida miserable y el resto de mi dignidad. Caminé hasta la puerta de entrada del penthouse, sosteniendo las llaves con tanta fuerza que el metal cortaba la palma de mi mano, y respiré hondo para controlar el pánico. Acerqué la tarjeta magnética al lector en la pared, rezando para que funcionara, para que no hubiera cambiado la contraseña o bloqueado mi acceso. La lucecita del panel parpadeó de rojo a verde, y el sonido suave del seguro abriéndose sonó para mí como un disparo de cañón en el silencio de la noche. Giré la perilla despacio, sudando frío, y abrí la puerta pesada, saliendo al pasillo del elevador privado, sintiendo el aire del corredor que parecía más ligero que el aire viciado de dentro del departamento. Llamé al elevador, y los segundos de espera parecieron horas. Una tortura psicológica donde imaginaba a Ricardo abriendo la puerta del penthouse y jalándome de vuelta por los cabellos. Miraba el visor digital, viendo los números bajar lentamente, y a cada piso que pasaba, mi ansiedad aumentaba, transformándose en un terror físico de ser capturada. Cuando las puertas de acero cepillado finalmente se abrieron, entré casi saltando, apreté el botón de planta baja repetidamente, como si eso hiciera que la máquina bajara más rápido. Me recargué en la pared despejada del elevador, viendo mi reflejo pálido y asustado, una mujer fugitiva que no tenía a dónde ir, pero que necesitaba desesperadamente salir de allí. El descenso fue vertiginoso, mi estómago se revolvió, y tuve que sostenerme del pasamanos para no caer, sintiendo la gravedad jalándome de vuelta a la tierra, al suelo, a la realidad. El elevador paró en la planta baja con una sacudida suave, y las puertas se abrieron al vestíbulo lujoso del edificio, donde el portero nocturno, un señor que apenas conocía, estaba sentado detrás del mostrador de mármol. Levantó la vista, sorprendido de verme saliendo sola a esa hora, sin Ricardo, sin chofer y sin maletas. Me congelé, con miedo de que tuviera órdenes de detenerme, miedo de que llamara por interfón al penthouse preguntando si podía salir. Forcé un paso firme, intentando mantener una postura de normalidad que no sentía, y caminé hacia la puerta de cristal de la salida, rezando para que no me dirigiera la palabra. El portero me saludó con un buenas noches, señora, y yo solo asentí con la cabeza, incapaz de emitir cualquier sonido, con la garganta cerrada por el pavor. Apretó el botón que destrababa la reja de peatones, y escuché el clic liberador, el sonido más bonito que había escuchado en meses. Empujé la reja pesada de hierro y di el primer paso en la banqueta, sintiendo el viento helado de la calle golpear mi rostro como una bofetada de realidad, una bofetada bienvenida que me despertó de la pesadilla. En cuanto la reja se cerró detrás de mí, comencé a correr, no una carrera atlética, sino una fuga torpe y desesperada, resbalando en la banqueta mojada. La lluvia fría de la ciudad empapó mi ropa en segundos, pegando la tela a la piel y mezclándose con las lágrimas calientes que comenzaron a brotar de mis ojos. Corría sin destino, sin dirección, solo queriendo poner la mayor distancia posible entre mí y aquel edificio maldito que se erguía contra el cielo nocturno como una torre de terror. Miraba hacia atrás en cada esquina,
esperando ver el coche plateado de Ricardo doblando la calle, esperando escuchar sus gritos, pero solo había el ruido de la lluvia y de los coches ocasionales pasando en la avenida. Mis pies dolían dentro de los zapatos finos que no fueron hechos para correr en el asfalto, pero ignoraba el dolor, impulsada por el instinto de supervivencia más primitivo. Crucé calles sin mirar el semáforo, casi siendo atropellada por un taxi que tocó el claxon y me insultó. Pero no paré, no podía parar. Me sentía una criminal en fuga, pero mi único crimen había sido la ambición ciega, y mi condena ya la estaba cumpliendo en mi propia piel. La ciudad, que antes veía desde lo alto como una alfombra de luces, ahora era un laberinto frío y hostil, lleno de sombras y peligros. Pero aún así, era mejor que la seguridad mortal del penthouse. Después de correr por lo que parecieron kilómetros, mis piernas fallaron y paré en una parada de autobús desierta, jadeando, con el pecho ardiendo y el corazón latiendo en la garganta. Me senté en la banca de concreto helado, temblando de frío y de shock, y miré mis manos vacías, sin bolsa, sin celular, sin dinero, sin nada. Era una indigente vestida de marca, una mujer que lo tenía todo y ahora no tenía absolutamente nada, ni siquiera la certeza de dónde dormiría esa noche. La ironía de mi situación me golpeó con fuerza. Huí de la pobreza hacia el lujo, y ahora huía del lujo hacia la miseria, completando el ciclo de mi desgracia. Un grupo de jóvenes pasó riendo del otro lado de la calle, regresando de alguna fiesta, y la felicidad ajena me pareció algo de otro planeta, algo inalcanzable para alguien manchada como yo. Me encogí, abrazando mi propio cuerpo para intentar conservar algo de calor, sintiendo el agua helada escurrir por mi cabello y entrar por el cuello. Estaba libre, finalmente libre de las agresiones, de los gritos y del control. Pero la libertad tenía un sabor amargo a soledad y desamparo. No sabía qué hacer, no sabía a quién llamar, si tuviera un teléfono, y la única imagen que venía a mi mente, como un faro en la tormenta, era el rostro bondadoso de Marcos. Pero ¿cómo podría buscarlo? ¿Cómo podría tener la audacia de aparecer en su puerta, sucia, mojada y destruida, después de todo lo que hice? La vergüenza era un muro demasiado alto para escalar, pero el frío y el miedo eran incentivos poderosos. Sabía que no podía quedarme allí en la calle, expuesta, vulnerable, esperando a que Ricardo me encontrara. Necesitaba moverme, necesitaba encontrar un refugio. Y en el fondo de mi corazón despedazado, sabía que solo existía un lugar en el mundo donde podría, tal vez, encontrar una gota de misericordia, aunque no la mereciera. Me levanté de la banca, aún temblando, y comencé a caminar en dirección al sur, en dirección al pasado que intenté borrar, iniciando mi peregrinación dolorosa de regreso a casa. La caminata de aquella noche fue la más larga y dolorosa de mi vida, una peregrinación solitaria a través de una ciudad que parecía dormir indiferente a mi desesperación. No tenía dinero para un taxi, ni siquiera para el camión, así que mis piernas se convirtieron en mi único medio de transporte, movidas por un miedo instintivo a ser encontrada. La lluvia fina no daba tregua, transformando el asfalto en un espejo negro y resbaladizo, y mis zapatos de marca, hechos para desfilar en alfombras, pronto se convirtieron en instrumentos de tortura. A cada paso, el cuero apretado lastimaba mis pies, creando ampollas que reventaban y ardían, un dolor físico agudo que competía con el dolor en mi alma. Me arranqué los zapatos en un ataque de rabia y continué descalza, sintiendo la banqueta helada y áspera cortar la planta de mis pies, una penitencia física que sentía que merecía. La madrugada avanzaba lenta y silenciosa, y las calles desiertas parecían escenarios de una película postapocalíptica donde yo era la única sobreviviente. Caminaba por las avenidas anchas, encogida dentro de mi blusa de lana empapada, temblando de frío hasta que los dientes me castañaban, con los brazos cruzados sobre el pecho en un intento inútil de calentarme. Patrullas de policía pasaban ocasionalmente, y me escondía en las sombras de los edificios, con miedo de ser detenida, con miedo de tener que explicar quién era y por qué estaba vagando en esas condiciones. Me sentía una fugitiva,
una paria social que no pertenecía más a ningún lugar, ni al mundo de los ricos que acababa de abandonar, ni al mundo de los trabajadores que aún dormían. Conforme me alejaba del centro y entraba en los barrios residenciales, el paisaje comenzaba a cambiar, volviéndose menos vertical y más horizontal, con casas simples y pequeños comercios cerrados. El olor del aire cambió, perdiendo aquel aroma aséptico de contaminación y concreto, y ganando notas de tierra mojada, de hierba y de escape de camión. El olor de la periferia donde crecí. Aquel olor, que antes despreciaba y asociaba al fracaso, ahora me traía una ola de nostalgia dolorosa, recordándome una época en que la vida era difícil, pero honesta y segura. Veía las luces de las entradas encendidas, imaginaba a las familias durmiendo allí dentro, protegidas, y lloraba silenciosamente por la protección que tiré a la basura. El cansancio comenzó a pesar como plomo en mi espalda. Mis piernas fallaban y tuve que parar varias veces, sentándome en la banqueta mojada para recuperar el aliento. En una de esas paradas, frente a una panadería que comenzaba a abrir sus puertas con el olor a pan caliente invadiendo la calle, sentí un hambre avasalladora, un hambre que dolía en el estómago. Miré hacia adentro a través de la reja, viendo al panadero sacar la primera hornada, y tuve ganas de pedir, de implorar por un pedazo de pan. Pero la vergüenza me paralizó. Yo, que horas antes comía en platos de porcelana importada, ahora no tenía una moneda para matar el hambre, y esa constatación fue el fondo del pozo de mi dignidad. Me levanté y continué caminando, tragándome la saliva y el orgullo, alimentándome solo de la esperanza de llegar a mi destino. El sol comenzó a salir tímidamente detrás de las nubes grises, iluminando mi miseria y revelando el estado deplorable en que me encontraba. Mi ropa estaba sucia de lodo, mi cabello enredado y pegado al rostro, y mis pies estaban heridos e hinchados, dejando huellas de sangre y suciedad por donde pasaba. Las personas comenzaban a salir para trabajar, aglomerándose en las paradas de autobús, y yo desviaba la mirada, incapaz de encarar su normalidad, sintiéndome un monstruo expuesto a la luz del día. Veía mujeres con uniformes de trabajo, con sus tuppers en las manos, riendo y conversando, y sentía una envidia cortante de aquella rutina simple que tanto critiqué. Ellas tenían a dónde ir, tenían un propósito, tenían dignidad. Yo era solo un fantasma vagando en busca de perdón. La caminata duró horas interminables, atravesando la ciudad de punta a punta, hasta que finalmente reconocí las calles de nuestro antiguo barrio, con sus baches conocidos y los árboles que a Marcos le gustaba podar. Cada esquina traía un recuerdo. El parque donde tomábamos helado el domingo, el mercado donde hacíamos compras contando las monedas, la farmacia donde compraba medicina para mis cólicos. El pasado estaba vivo allí, pulsando en cada ladrillo, y caminaba como una intrusa en mi propio museo de recuerdos. El miedo de no encontrarlo, de que se hubiera mudado, de que se hubiera ido para olvidarse de mí, comenzó a crecer en mi pecho, apretando mi corazón con garras heladas. Cuando di vuelta en la esquina de nuestra calle, paré bruscamente, sin aire, apoyándome en el muro de una casa vecina para no caer. Nuestra casa estaba allí, exactamente como la dejé, pequeña, simple, con la pintura descascarada y el techo necesitando reparaciones, pero para mis ojos cansados, parecía el palacio más hermoso del mundo. Había una luz encendida en la cocina y humo saliendo por la chimenea improvisada, señal de que había vida allí dentro, de que Marcos estaba allí. Sentí una ola de alivio tan fuerte que mis piernas cedieron y caí de rodillas en la banqueta, llorando convulsivamente, un llanto de agotamiento y de gratitud porque él aún estuviera allí. Pero junto con el alivio vino el terror de la confrontación. ¿Cómo podría tocar a esa puerta? ¿Qué diría? Hola, disculpa por haber destruido tu vida. ¿Puedo entrar? La audacia de mi regreso me golpeó, y me sentí demasiado sucia para pisar aquel suelo sagrado que era su hogar. Me quedé allí, agachada detrás de un coche estacionado, observando la casa como una criminal, esperando ver algún movimiento, esperando tener valor.
Vi la puerta principal abrirse y Marcos salió a la entrada, sosteniendo una taza de café, vistiendo el overol de trabajo que yo tanto odiaba y que ahora parecía la vestimenta de un héroe. Parecía más viejo, más delgado, con los hombros encorvados como si cargara un peso invisible, y ver las marcas que mi abandono dejó en él fue el mayor dolor que sentí esa noche. Miró a la calle, al cielo nublado, respirando hondo el aire de la mañana, y tuve ganas de gritar su nombre, pero mi voz murió en la garganta. No tenía el derecho de perturbar la paz que él estaba intentando reconstruir. No tenía el derecho de traer mi caos de vuelta a su vida. La duda me consumió. ¿Será que debía dar media vuelta y desaparecer en el mundo? ¿Será que me aceptaría o me expulsaría con el mismo desprecio que yo usé contra él? Me quedé observándolo terminar el café, cada gesto suyo familiar y doloroso, hasta que entró y cerró la puerta, preparándose para un día más de trabajo honesto. Sabía que saldría en breve para el taller y que aquel era el momento decisivo. O me presentaba ahora, o perdería el valor para siempre. Me levanté, limpié las lágrimas con el dorso de las manos sucias, intenté arreglar el cabello inmundo y respiré hondo, reuniendo los pedazos de mi valor. Crucé la calle tambaleándome, sintiendo cada piedra en mi pie descalzo, y paré frente a la reja de hierro oxidada que un día llamé mía. La mano temblorosa se detuvo sobre el timbre, dudando, el dedo negándose a apretar el botón que anunciaría mi llegada. Miré hacia la ventana de la sala, vi su silueta moviéndose allá adentro, y el amor que sentía, aquel amor que sofoqué con codicia, explotó en mi pecho con una fuerza avasalladora. No estaba allí por el techo, ni por la comida. Estaba allí porque descubrí, de la peor manera posible, que él era el hombre de mi vida. Cerré los ojos, hice una plegaria muda pidiendo misericordia, y toqué el timbre, escuchando el sonido estridente resonar dentro de la casa y dentro de mi destino. El sonido de pasos acercándose a la puerta hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. La llave giró en la cerradura, la perilla giró, y la puerta se abrió lentamente, revelando el rostro de Marcos. En el primer momento, frunció el ceño, sin entender quién era aquella mujer andrajosa y sucia parada en su puerta. Pero entonces, sus ojos se fijaron en los míos, y vi el reconocimiento brillar en ellos, seguido por una mezcla devastadora de shock, incredulidad y un dolor antiguo que volvió a flote. Abrí la boca para hablar, pero solo logré susurrar un único nombre, ronco y roto: Marcos. Allí, bajo el cielo gris de la Ciudad de México, separada de él por una reja de hierro y por un abismo de errores, esperé mi sentencia. El silencio entre nosotros era pesado, cargado con todas las palabras crueles que dije en nuestra despedida, y vi en sus ojos no la rabia, sino algo peor: la distancia. Había vuelto a casa, pero la pregunta que flotaba en el aire húmedo de la mañana era si aquella casa aún era mi hogar, o si me había convertido solo en una visita indeseada del pasado. Marcos corrió hasta la reja, no con la pasión de un amante que reencuentra a su amada, sino con la prisa preocupada de alguien que ve a un ser humano en peligro. Destrabó el candado con los dedos temblorosos, y cuando la reja de hierro se abrió, no me abrazó. Me sostuvo por los hombros, mirando mi rostro lastimado y mis pies sangrando con una mezcla de horror y lástima. Preguntó qué me habían hecho, su voz cargada de una compasión que dolió más que cualquier bofetada que Ricardo me dio, porque sabía que no merecía aquella gentileza. Me derrumbé en sus brazos, ensuciando su overol limpio de grasa con mi lodo y mis lágrimas, sollozando pedidos de perdón ininteligibles que salían del fondo de mi alma rota. Me sostuvo, sintiendo mi peso muerto, y me condujo adentro de la casa, al calor de aquel hogar que desprecié y que ahora parecía el único refugio posible contra el frío del mundo. Entrar a la sala fue como viajar en el tiempo. El olor a café fresco, la manta en el sofá, el reloj haciendo tic-tac en la pared, todo estaba exactamente donde debería estar, preservado en una burbuja de paz que yo había reventado. Marcos me sentó en el sofá viejo, ese mismo que yo encontraba incómodo,
y corrió a buscar una toalla y un vaso de agua, moviéndose con la agilidad de quien quiere resolver un problema práctico. Me quedé allí, temblando, mirando nuestras fotos que ya no estaban en la estantería, las había quitado, sintiendo el vacío de mi ausencia en aquella casa que continuó funcionando sin mí. Cuando regresó, secó mi rostro con la delicadeza de un enfermero cuidando una herida, sin ninguna intimidad romántica, solo el cuidado básico de un hombre bueno ante la miseria ajena. Bebí el agua con avidez, sintiendo el líquido bajar por la garganta seca, e intenté comenzar a explicar. Intenté contar sobre Ricardo, sobre las agresiones, sobre el arrepentimiento que me consumía. Tomé su mano, aquella mano callosa y caliente, y le dije que lo amaba, que había cometido el mayor error de mi vida y que haría cualquier cosa para arreglarlo, para volver a ser su mujer. Marcos escuchó en silencio, sentado en la orilla de la mesa de centro, con los ojos fijos en mis manos sucias, sin interrumpirme, dejando que vomitara todo mi dolor y mi esperanza. Pero veía en sus ojos una barrera infranqueable, una pared de cristal blindado que él había construido para protegerse de las esquirlas que dejé atrás. Cuando terminé de hablar, esperando que me jalara para un abrazo y dijera que todo estaría bien, suspiró profundamente, un sonido cansado que parecía cargar el peso de siglos. Retiró suavemente su mano de debajo de la mía, cortando el único contacto físico que teníamos, y miró al fondo de mis ojos con una tristeza serena y devastadora. Dijo que creía en mi arrepentimiento, que sentía mucho por lo que había pasado, pero que la mujer que él amó había muerto el día en que salió por esa puerta con una maleta y desprecio en los labios. Me explicó, con la voz quebrada pero firme, que había llorado mi muerte por meses, había hecho el luto, y que no podía resucitar un amor que fue asesinado con tanta crueldad. Marcos dijo que me perdonaba como ser humano, que no guardaba odio porque el odio es un veneno que uno bebe esperando que el otro muera, pero que como esposo, él no existía más. Habló sobre la confianza, comparándola con un vaso de cristal que, una vez roto, puede hasta pegarse, pero nunca más retendrá el agua sin gotear, nunca más será el mismo. Dijo que merecía a alguien que lo amara por su sencillez, no a alguien que regresara a él solo porque el mundo de lujo se reveló una pesadilla. Aquellas palabras fueron mi sentencia final, la confirmación de que el paraíso perdido estaba cerrado para siempre y que yo había tirado la llave. Intenté argumentar. Dije que podía cambiar, que podía probarlo, pero él negó con la cabeza, con una certeza inquebrantable. Me contó, con todo el tacto del mundo, que estaba conociendo a otra persona, una mujer sencilla que lo quería exactamente como él era, sin exigir que fuera un príncipe azul rico. Aquello fue el golpe de gracia. Saber que el lugar a su lado, aquel lugar caliente en la cama y en la vida, ya estaba siendo ocupado por alguien que supo valorar lo que yo descarté. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, dándome cuenta de que la vida sigue, que nadie espera para siempre, y que su amor propio había hablado más fuerte que la dependencia emocional. Marcos se levantó y dijo que podía bañarme, comer algo y descansar un poco, y que después me ayudaría a ir a casa de mi madre en el pueblo. Ofreció ayuda financiera para el boleto, ofreció llevarme a la terminal, ofreció todo, menos su corazón. Su bondad al ayudarme a irme dolió más que si me hubiera expulsado a gritos, porque mostraba su superioridad moral, mostraba el tamaño del hombre que perdí. Acepté la oferta en silencio, derrotada, entendiendo que aquella era la última vez que estaría en esa casa, la última vez que sentiría el olor de aquel café. Tomé el baño más triste de mi vida, lavando la suciedad de la calle y el olor del perfume caro de Ricardo, poniéndome una ropa vieja mía que aún estaba olvidada en el fondo de un armario. Cuando salí del baño, la casa estaba silenciosa. Marcos estaba en la entrada, viendo la lluvia, esperando la hora de llevarme a mi exilio definitivo. Lo miré de espaldas y grabé esa imagen en mi memoria, la imagen de la dignidad y de la paz que nunca más tendría. Entendí, en ese momento,
que el verdadero lujo no es tener bolsas de marca o penthouses, sino tener a alguien que sostiene tu mano cuando el mundo se derrumba, y yo había cambiado ese lujo raro por bisutería barata. Marcos me llevó hasta la terminal en su coche compacto, ese mismo en el que me daba vergüenza andar, y el trayecto se hizo en un silencio respetuoso y melancólico. Cuando llegamos, compró mi boleto, me dio dinero para comer algo y me abrazó por última vez. Un abrazo fraterno, sin calor, sin promesa de vuelta. Dijo, «Cuídate, Luisa», y me dio la espalda, caminando lejos en medio de la multitud, sin mirar atrás, siguiendo adelante con su vida. Me quedé allí, parada en el andén, sosteniendo el boleto de solo ida, viendo al hombre de mi vida desaparecer para siempre en la niebla de la Ciudad de México. Hoy, vivo de arrimada en casa de mi madre, en un pueblo pequeño donde el tiempo parece no pasar, trabajando en un comercio local para sobrevivir. Veo las fotos de Marcos en las redes sociales, lo veo sonriendo al lado de su nueva novia. Veo la felicidad simple en sus ojos, y siento una mezcla de dolor y alivio porque él esté bien. Las cicatrices en mi cuerpo desaparecieron, pero la cicatriz en mi alma late cada vez que llueve, recordándome el precio alto de mi ambición. Aprendí, demasiado tarde, que la felicidad no está en la cima de la montaña, sino en la seguridad de la caminata al lado de quien amamos. Mi historia termina aquí, no con un final feliz, sino con un final necesario, una alerta para todas las personas que creen que el jardín del vecino es más verde. El brillo del oro puede cegar, pero es el calor de la madera simple lo que nos calienta en el invierno, y quien cambia amor por dinero acaba muriendo de frío en el alma, rodeada de cosas caras y vacías. Soy Luisa, la mujer que tuvo todo, lo tiró todo, y ahora vive de recuerdos, pagando la mensualidad eterna del arrepentimiento. Si escuchaste mi relato hasta aquí, mira a quien está a tu lado ahora. Valora el café caliente, el abrazo cansado al final del día, la paz de la rutina honesta. No cometas el mismo error que yo. No dejes que la vanidad destruya tu puerto seguro, porque cuando la tormenta viene, y siempre viene, el dinero no sirve de refugio. Gracias por escucharme, y que mi soledad sirva de lección para que tu historia tenga el final feliz que yo tiré a la basura.